Bueno, pues empezamos con un pequeño tema de introducción, ¿vale? Yo quisiera... Hemos estado hablando durante estas 2 semanas, que hemos estado un poquito de cachondeo y de broma un poco, de un debate entre los dos, de quién ganaba y tal. Yo personalmente no lo veo así, ¿no? Aparte de la broma y el cachondeo que hemos tenido desde el principio, yo no quiero que se convierta esto en que es mejor construir una escala, ¿no? Pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Escala es mejor, ¿no? Pero no, yo creo que no es tampoco la idea. Yo creo que vosotros como programadores de Java, bueno, todos somos programadores de Java, creo, que lo interesante es que veáis qué oportunidades se da, sobre todo un poco la programación funcional, qué posibilidades se da para resolver problemas de una manera un poco distinta, que lo que vamos a intentar abordar ahora, y da un poco igual que sea Kotlin Scala o sea otro lenguaje, a lo mejor ni siquiera que sea programación funcional. Lo que intentamos es resolver los problemas de la manera más elegante posible, ¿vale? Entonces, nosotros en mi empresa usamos Scala y realmente hacemos Scala en Android porque no tendría sentido hacer Android si no fuese en Scala para mi empresa, ¿sabes? Pero tampoco ni nos podemos volver maretas y salir de aquí pensando que Scala lo mejor, Kotlin lo mejor, lo que sea, sino yo creo que nos deberíamos de quedar un poco con la idea general un poco y de intentar ver cómo se resuelven los problemas, que yo creo que es un poco el rollo, ¿no? ¿Vale? Scala es amor, ¿vale? Sobre todo, eso es lo más importante, ¿vale? Está basado en la JVM. Scala es un lenguaje que es programación funcional, pero también es programación orientada a objetos, ¿vale? Eso sí es importante que lo tengamos claro, porque podemos resolver nuestros problemas como siempre lo hemos resuelto en Java, bueno, otro lenguaje que use el paradigma de programación orientada a objetos, pero también usa programación funcional. Quizás es más interesante usar Scala por el tema de programación funcional y programación orientada a objetos, pero es un lenguaje híbrido en el que podemos resolver nuestros problemas de las dos maneras posibles. Y quizás sea un poco interesante, más que otros lenguajes como Haskell, que son puramente funcionales, este lenguaje pues, te ayuda un poco con la curva de aprendizaje y tal, porque puedes ir resolviendo los problemas al principio poco a poco, sabiendo un poco qué es lo que es, ¿no? sin liarte un poco de estos conceptos de programación funcional, que a lo mejor al principio es un poco complicado, ¿vale? Ponemos mucho énfasis en el tema de la inmutabilidad, eso sí es importante, ¿vale? Nosotros, Scala sobre todo se usa en backend, en servidores. Yo no sé, algunas veces la gente se sorprende, supongo que ya me habéis visto en alguna charla o ya conocéis un poco el tema, pero nosotros, por ejemplo, en nuestros backend nunca tenemos una variable. No hay en nuestro backend completo, tú no vas a encontrar una variable. Todos son variables inmutables, ¿eh? Nunca puedes hacer un var i igual a 1 y después i 1 más 2 y eso se suma, no, eso nunca cambia, ¿no? Desde que se define no se cambia, ¿vale? Quizás en Android es un poco más complicado, quizás, no usar el tema de la inmutabilidad, nosotros lo usamos en todos los casos que podemos, pero algunas veces quizás necesitamos mutabilidad por quizás las características que tiene Android del ciclo de vida de las actividades y todas las cosas estas, ¿no? ¿Vale? Pero sí es muy importante ese concepto, ¿vale? Que para que sea puro, el lenguaje que usamos, la pureza nos la da que nuestros métodos siempre devuelvan lo mismo, que eso es un poco el concepto de pureza, que sea inmutable y abordar los efectos de lado, dejarlos, o sea, los efectos secundarios dejarlos al final, ¿no? En programación funcional, y lo iremos viendo un poquito durante la charla, vemos que las cosas siempre devuelven algo, ¿no? Siempre transformamos cosas y nos devuelven, por eso no tenemos variables, ¿no? Si tenemos una lista y la queremos convertir en otra lista, la mapeamos, la transformamos y creamos una nueva lista, ¿vale? Y eso, aunque parezca que le da más trabajo al compilador, realmente no es así, ¿vale? Tal como se usa y como está hecho, no necesariamente hay que transformar todas las cosas para que siempre haya listas distintas, si no se definen los contenedores. Por ejemplo, cuando haces un filtro, una función de alto orden, que veremos un poco después, no haces como suele hacer en Java, ¿no? Que coges una lista, la recorres, te generas una lista vacía, la vas recorriendo, si la encuentras, pues la vas metiendo en la lista y al final la devuelves, ¿no? Ese no es el rollo, ¿sabes? Es usar funciones de alto orden, usar eso y todos los efectos de lado, todo lo que son las transformaciones finales y todo ese rollo, pues intentar dejarlo a un lado, ¿vale? Porque todo debe ser fluido y todo tiene que devolver algo, ¿vale? Funciones de alto orden, lo haremos después. Muy importante, yo creo que es una cosa que también con Kotlin tiene bastante parecido a ese rollo. Yo creo que cuando vemos la programación funcional, lo primero que nos imaginamos, aunque son muchas cosas más, lo primero que nos imaginamos es pasar una función por parámetros, ¿no?
ese quizá un poco el rollo. No, las funciones de alto orden lo que significa es que un método puede recibir una función o devuelve una función, ¿vale? Eso es una función de alto orden, ¿no? Que puede hacer una cosa o la otra, ¿vale? Y quizás un poco cuando hablamos de programación funcional, lo primero que nos viene a la mente un poco son los lambda y todas las historias estas. Y después, que nuestra sintaxis sea flexible, anotación infix. Nosotros programamos, y quizás una de las cosas que cuando llegas a Scala como lenguaje, cuando empiezas a trabajar cuando vienes de Java, es que nuestro código en Java es muy verboso. Java continuamente tiene muchas cosas que están repitiéndose. Yo siempre digo como una gilipollez, ¿no? Pero el tema del punto y coma al final, y yo, si todo al final tiene un punto y coma al final, ¿para qué lo pones? ¿No? Es muy verboso, pero porque están continuamente haciendo lo mismo, ¿no? La notación infix hace, o no sé si conocéis el concepto de syntactic sugar, lo que hace es un poco que tu código sea un poco más legible, ¿no? Porque al final lo que queremos hacer es código de calidad, pero también entendible, cuando yo llegue lo vea, ¿sabes? Y vea que eso está bien, ¿no? La notación infix es, por ejemplo, no es la necesidad de usar puntos, ¿no? Le gusta ahí mucho a Jorge el RS, ¿no? No tener que usar puntos, por ejemplo, cuando usas un método y usas el map, puedes separarlo y no tener que usar un punto para poder acceder a los métodos del parámetro, ¿vale? En el caso, por ejemplo, syntactic sugar también puede ser que cuando tienes un parámetro con un método que tiene un solo parámetro, no hace falta ponerlo entre paréntesis y ni siquiera y del tirón puedes poner el nombre separado por espacio, ¿vale? Entonces hace que tu código sea más legible, ¿no? Porque queremos que sea flexible, pero a la vez que sea elegante, ¿no? Que no ese código que está ahí un poco lío. Siguiendo un poco más con la introducción de Scala. ¿Quién usa Scala? Pues lo usan 47 Degree, después otras empresas pequeñitas como Twitter, LinkedIn, Tumblr, Jammer. ¿Joan Talent? Bueno, mira, chavales de Joan Talent. En Android no. No te lo han dicho. Joan Talent, por ejemplo, también lo usa. ¿Vale? Es un lenguaje que sobre todo es un lenguaje que intenta llevar un lenguaje moderno, sobre todo está pensado para el tema de backend, bueno, o la gente lo usa sobre todo en backend, ¿no? Y lo que hace es que nuestro código sea escalable, ¿no? Que por eso lo usa Twitter o lo usan toda esta gente. Proyectos. Bueno, en el caso de Android, Scala podéis ver muchos proyectos libres, muchas historias y tal, ¿vale? Que hay por ahí, ¿vale? En backend, ¿vale? Yo he querido poner varios, todos son de 47 Degree, porque no hay mucha gente que haga Scala en Android, ¿vale? No es que nosotros, que somos unos maretas. Bueno, sí, hay gente que hace Scala en Android, pero realmente nosotros no llevamos bien con ellos, ¿sabes? No los conocemos, no sé. Tampoco como nosotros como empresa, no es una preocupación que la gente haga Scala en Android, ¿sabes? Para mí que yo esté aquí no es para convenceros ni mucho menos, ¿sabes? Sino por compartir, pero ¿sabes? Nosotros usamos Scala en Android porque es lo que nos va ahora, pero si dentro de 2 años pasamos de Scala y usamos Haskell y en Android no se puede, pues posiblemente lo usemos, ¿sabes? Nuestro interés de empresa es una cosa y por eso lo hacemos, ¿vale? Y aquí os quería decir varios proyectos que podéis ver código, por ejemplo, la aplicación oficial de Scala Day, que es el evento más importante de Scala que hace la empresa Taisef. Taisef es la empresa que lleva lo que es el desarrollo de Scala, ¿vale? Con Martin Otelki, que es un profesor el creador de Scala, ¿vale? Trabaja en Taisef y Taisef es la empresa un poco que lleva el tema. Scala Day pues, es la aplicación oficial. Scala tenemos varios ejemplos que nosotros estuvimos haciendo cuando empezamos un poco para ver unas cosillas, ¿vale? Para arribar una pequeña aplicación que hicimos, que tenéis el código fuente en GitHub por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Pero bueno, un poco como introducción, yo no creo que si me quedaba otra, no sé, un poco como introducción un poco de Scala y ahora os dejo aquí al Carlos que introduzca el lenguaje. Bueno, pues Kotlin obviamente también es un lenguaje basado en la máquina virtual de Java, por eso podemos ejecutarlo en Android. Y aunque yo me enfocaré mucho a hablar de Android, por supuesto, funciona en cualquier sistema que tenga una máquina virtual, así que se puede hacer para desarrollar server o básicamente en cualquier lugar donde tengamos una máquina virtual. Es un lenguaje orientado a objetos con algunas características funcionales. Lo que quiero dejar claro desde el principio de la charla es que no es totalmente funcional, así que no podemos hacer programación funcional pura
Podríamos hacerla, pero nos resultaría mucho más verbosa que, por ejemplo, un lenguaje como Scala, que sí que soporta toda la programación funcional pura. Cuando se publique la versión 1.0 han dicho que van a añadir más cosas relacionadas con programación funcional, así que seguiremos viendo evolución en este aspecto. Pero a día de hoy, aunque nos facilita mucho la vida y todas las funcionalidades que tenemos de programación funcional, sí que hay algunas cosillas que son muy complicadas de hacer. Está creado por JetBrains, que supongo que lo conocéis por haber creado IntelliJ, que es el sistema en el que está basado este estudio. Lo que es muy interesante para Android porque esto nos da la idea de que Kotlin va a estar perfectamente soportado por el entorno de desarrollo que usamos cada día y además tendremos soporte oficial durante todo el tiempo directamente en nuestro entorno. Es un lenguaje simple, el objetivo por el que se creó Kotlin es para mejorar el lenguaje Java, intentar solucionar todos los problemas que nos encontramos en Java en nuestro día a día y hacerlo más fácil, menos verboso y que la experiencia general al desarrollar sobre la máquina virtual sea mucho más sencilla. Es ligero, que es otra de las ventajas de para trabajar en Android. La librería que tenemos que importar para utilizar Kotlin tiene el tamaño más o menos de la SAP V4, es decir, está en torno a unos 6.000 y pico, 7.000 métodos. Por lo tanto, no tenemos problemas iniciales de que necesitemos usar ProWare o que necesitemos usar Multidex, etc. Podemos trabajar con ella inicialmente sin requerir este tipo de herramientas. Y además es altamente interoperable con Java, lo que significa que podemos usar prácticamente todas las librerías existentes en Java desde código Kotlin y además es muy sencillo tener una aplicación en la que tengamos los dos lenguajes. Podríamos haber estado programando en Java hasta ahora y querer empezar a desarrollar las nuevas features en Kotlin y no tendríamos ningún problema en hacerlo porque los dos lenguajes se comunican perfectamente. Cuando compila Kotlin, compila a bytecode, que en alguna charla ya me han preguntado que si es simplemente una capa por encima de Java. En realidad no es así porque lo que hace es compilar a instrucciones de la máquina virtual y optimiza todo lo que puede el código Kotlin en este tipo de bytecode. Además es open source, podéis acceder a todo el código fuente, supongo que como Scala, ¿no? Sí. Y actualmente estamos en la versión 1.0 beta 3, que salió ayer o antes de ayer, y se prevé que o para finales de este año o principios del año que viene ya tengamos la versión final. Pero actualmente la descripción del lenguaje es totalmente final, así que ya lo que hagamos sobre el lenguaje Kotlin no vamos a tener el problema de que cuando salga la final no nos falle porque ya el lenguaje está estable. También quise añadir esta transparencia porque también mucha gente me suele preguntar quién está usando Kotlin. Obviamente, como es un lenguaje más joven, actualmente no hay tantas empresas que lo utilicen. Por supuesto, JetBrains, todo lo nuevo que hace, lo hace sobre Kotlin y aproximadamente unas 70.000 líneas de código de IntelliJ están ya escritas en Kotlin, así que lo estamos usando cada día en nuestro trabajo. También lo usa Shipster, que aquí en España se conoce por algunas aplicaciones como Fotocasa, Coches.net y alguna más, InfoJobs. Pero que en Polonia ahora vemos tiene una aplicación hecha completamente en Kotlin. Telegram utiliza la aplicación de Android utiliza una librería para comunicarse con el servidor que está hecha también entera en Kotlin y también es open source, por si queréis echar un ojo. Y Prezi, que es una aplicación para hacer presentaciones, tiene casi todo el backend montado en Kotlin también. Aquí he puesto algunas aplicaciones que hay ahora mismo en la App Store que utilizan Kotlin. Básicamente fui a la página de referencia de Kotlin y vi las que tenían enlazadas porque tampoco quería liarme mucho a buscar, pero las que tenemos son... La de Omni es la que os decía que es de Shipster, que es de noticias en Polonia creo que es, y está entera hecha o un 96% hecho en Kotlin. Y el resto, algunas, no sé si la de Reed es open source o no, pero bueno, el caso es que todas utilizan Kotlin, o al 100% en su gran mayoría.
Bueno, pues la primera pregunta, ¿vale?, que queremos lanzar, que es lo primero que hacemos cuando nos inventamos un lenguaje nuevo, ¿no? Entonces lo traslado aquí a los ponentes. Pero ¿qué haces cuando llegas a un lenguaje? Es hacer un mundo, ¿vale? Llegar y ¿qué tengo que hacer para empezar una aplicación? ¿Vale? Empezamos por Antonio Leiva. Básicamente lo primero que tenéis que hacer es instalar el plugin. En la versión 15 de IntelliJ, si usáis IntelliJ para programar, ya viene instalado por defecto, y en el Android Studio no he llegado a mirarlo si la 2.0 que está basada en Android 15 lo trae instalado, pero si no es entrar en la sección de plugins, instalarlo, y luego el siguiente paso es crear una clase de Kotlin para que el plugin detecte que estamos intentando utilizar Kotlin en nuestro proyecto. El tercer paso, simplemente utilizar la acción que nos da el plugin, que se llama Configure Kotlin in Project. Nos sale una ventana donde nos deja elegir la versión de Kotlin que queremos utilizar, la seleccionamos y ya está. Y ya por último, avisad que esta noche no vais a salir porque os la vais a pasar picando código. O sea, eso en un proyecto Android así no hay que tocar nada de grader ni nada. El Configure Kotlin in Project lo que hace es meterte cosas en el build.rad. Bueno, chico. Será complicado. Estamos hechos. Bueno, en Scala quizá lo que tiene, aunque con Scala podemos usar Gradle, nosotros no usamos Gradle, usamos SVT. SVT es la Scala Build Tool, que es como Gradle, pero mejor, ¿no? Y quizás lo más interesante de Gradle es que de Scala Build Tool es que están hechos en Scala, con lo cual yo puedo programar mis plugins en Scala para Scala, porque un programador de Scala sabe Scala. El programador de Java no tiene por qué saber Groovy, ¿sabes? Que es un poco el problema muchas veces que nos encontramos cuando queremos hacer cosas y tal. Bueno, ahora tengo que poner Groovy, está guay, tal, no sé qué. Bueno, creo que fue Groovy quien dijo que, el creador de Groovy, que dijo que si hubiera sabido que iban a hacer Scala, que él no hacía Groovy, ¿vale? Porque se dio cuenta que después no era... Bueno, puede estar para mí. Simplemente puedes cargarlo e instalarlo, ¿vale? Tienes que tener SVT, ¿vale? Instalar tu plugin IntelliJ, porque usamos IntelliJ, nosotros porque personalmente usamos IntelliJ, podéis usar Android Studio, podéis usar Sublime, podéis usar lo que queráis, ¿no? Porque realmente con la Scala Build Tool no tenemos ese rollo de darle al plugin IntelliJ, no sé, podemos configurarlo, ¿vale? Pero no lo tenemos, ¿vale? No funciona así, ¿vale? Lo que tenemos, cuando tú configuras un proyecto en Scala, tú vas por el terminal, vas al directorio, pones SVT y te sale una consola y es donde ejecuta, donde hace tus paranoias, compila, no sé cuánto, ¿vale? Puedes ejecutar a IntelliJ si configuras y tal la cosa, pero yo no lo uso y no sé, ya cada uno a su rollo. Porque por lo normal es que eso, que haga el instalar el plugin de Scala que lo necesitas para que detecte, creo que Kotlin, no sé, ya directamente, ¿no? IntelliJ ya directamente te reconoce Kotlin, ¿no? Sí. No hace falta un plugin, creo que antes había un plugin, no sé, no recuerdo muy bien. Bueno, para Kotlin instalas un plugin y a partir de ese momento... Pues este más o menos igual, ¿no? Para que pueda ver eso y ya después al final para configurar un poco tu proyecto. Pero al final no tiene nada que ver con Gradle, ninguna historia, ¿vale? Pero es bastante parecido, ¿vale? Si veis más o menos un archivo SVT, un archivo Gradle, pero al final es el mismo rollo. Dependencia, librería, nombre del proyecto, qué versión de Scala usa, qué versión de Java usa, bueno, por lo típico, pero configurado de una manera. Te vas a la consola, pones SVT y ya puedes empezar ahí a hacer tu proyecto. Lo normal es que estés compilando, ¿vale? El IntelliJ todo reconoce todo, vuestros rollos, todas vuestras cositas, todo lo mismo, que hace lo mismo, te lo pone Scala, pero no podéis darle al play, ¿vale? Y nada, desde SVT pues ya podéis estar ejecutando. Sí, al principio. Gradle es Groovy, SVT ¿qué es? Scala. Es Scala, ¿no? Claro. Ese es un poco el rollo, ¿no? de que desarrollas el mismo lenguaje que estás desarrollando, puedes configurar tu plugin SVT o lo que sea. Necesitas un plugin, en el caso de SVT, al configurarlo, la configuración, lo que necesitas es un plugin de SVT, que lo que haces es generarte al final generarte el APK para estar dentro del dispositivo. Pues simplemente desde la consola de SVT tú pones RAM y él te compila, y te lo instala en el dispositivo que te has conectado. Tiene sus comandos y su historia para poder usarlo. No tiene mucha historia. Y no sé si al final tengo una imagen de alguien o algo. Javi, perdona, que antes que pasemos al próximo punto, Sergio, que no está aquí, que se ha tenido que ir a hacer sus cosas,
Me ha dicho que uno de los problemas que ha encontrado con temas de CBT y con temas de escala en Android es que los tiempos de compilación son bastante Eso lo vamos a hablar al final. Vale. Hay una pregunta técnica de eso y si es verdad es un poco más lento. Yo normalmente en la charla digo que es mentira, es un poco más lento, pero bueno, hay sus formas de poder solucionarlo, tiene su historia, ya después vamos a comentar más sobre este tema. Vale. Uno de los primeros problemas que nos encontramos cuando programamos en Java, ¿vale? Sobre todo programadores que venimos de Java, programadores que no trabajamos en lenguajes modernos, es el tratamiento de los nulos, ¿vale? Es un coñazo estar haciendo y está distinto de null, entonces hago no sé qué, si está distinto de null, entonces no sé qué, null pointer exception, una esquema de aplicación, ¿vale? Entonces era qué solución, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto desde el punto de vista de estos dos lenguajes, si tienen solución para esto? Empezamos por Javi. Bueno, ustedes se han acostumbrado a trabajar y lidiar con el tema de los null. En Madrid ahora, por ejemplo, Rafa me dice muy defensivo, ¿sabes? Nosotros con el Cayo hemos pasado la copa, quería decir, no hemos ganado. Estaréis acostumbrados a Java a ser muy defensivo con vuestro código. Eso es una realidad. Nos lleváis más tiempo defendiendo de lo que puede pasar, más de resolver el problema concreto. Eso suele pasar, y el tema de los null es un caso bastante claro de eso, ¿no? No, es que si estamos null, si estamos null, si estamos null. No sé, creo que se llamaba Tony Hoyle, que fue el que creó el tema del null. Ese tío, hace 2 o 3 años, pidió perdón a la comunidad abiertamente, y él lo llama el error del $1 billón, ¿vale? Porque él lo que estima que la solución que él hizo para resolver el tema de los null es lo que estima de dinero que han perdido las empresas por culpa de ese problema, ¿vale? Y él dice que lo hizo porque era sencillo de hacer, simplemente, ¿vale? No, es que bueno, un null y ya está, ¿vale? ¿Cómo resolvemos esos problemas? Aquí también existen los null, trabajamos con la máquina virtual de Java y todo esto, ¿no? Pero una de las cosas más importantes que tiene Scala como lenguaje es que puede trabajar con estructuras monárquicas, y que vamos a intentar ver un poco durante la charla alguna de ellas y ver un poco cómo funciona, ¿vale? Que yo creo que es un poco la diferencia de un lenguaje funcional, ya la importancia que le da ya al lenguaje como un lenguaje funcional, ¿vale? Y para eso tenemos la option monad, ¿vale? El option monad, algunos seguramente lo conocéis, ¿vale? Simplemente lo único que hace es resolver un problema mediante una opción, ¿vale? En vez de tener un null o lo que sea, ¿qué es una opción? Una opción es como si fuera una cajita en el cual, cuando nosotros lo abrimos, descubrimos si tiene algo o tiene o no tiene nada, ¿vale? Si tiene algo, que era lo que era la opción que tenía, en este caso es una opción de artista, ¿vale? Que es un poco el ejemplo que tenía hecho en Kotlin después que veréis, ¿vale? Un artista, ¿no? Bueno, pues yo me doy un artista y lo que tengo es la posibilidad de una opción de artista, una opción de artista. Aquí ya directamente el lenguaje nos está diciendo que tienes que lidiar con esto. Esto no te va a petar porque a lo mejor tengo un null y tú no sabes si es null, ¿vale? Porque yo cuando hago un get user manager, cuando uso el user manager de Android y hago un get no sé cuánto, me puede dar un null, pero no lo sé, ¿sabes? Aquí yo ya te estoy diciendo directamente es que tienes que lidiar con esto. Tienes que lidiar con la posibilidad de que esto no exista, ¿vale? Entonces, ¿qué es una opción? Una opción es algo que puede ser algo o nada, ¿no? En el caso de este, una opción puede ser un son o un no. Sencillo, ¿vale? Entonces cuando nosotros abrimos la caja, pues hay algo o no hay nada, ¿vale? ¿Cómo resolvemos nosotros ese problema de si no es null, si no sé qué, no sé cuántas historias, ¿vale? Pues por ejemplo esto, que puede ser un artista, quizás puede ser un artista, ¿vale? Nosotros siempre usamos la función map. La función map es como nosotros trabajamos con una estructura monádica. Quizás a lo mejor hablar de estructura monádica es muy complicado y hablarlo un concepto sencillo es para que nos entendamos un poquillo, ¿no? por el principio, ¿vale? Pero si no, al final lo que tenéis que dar cuenta es eso, lo que hace es intentar desenvolver ese mona, que en este caso es una opción, ¿vale? Y después aplicarle una función en el caso de que exista, ¿vale? En este caso, ¿qué pasa? Pues yo tengo un maybe artist, ¿vale? Este artista, en el caso que sí, la primera función, que como primer parámetro ya recibe ya el artista ya desenvuelto, ya que ya no es una acción, ya es él,
y ya a partir de ahí pues lo imprimo, ¿vale? ¿Qué nos puede pasar aquí? Puede ser que el getArtist que puede ser una llamada de internet, o que sea, por cualquier historia, o un método de una base de datos, lo que sea, ¿vale? Me haya devuelto un SOM. Si me ha devuelto un SOM de artista, aquí pues me la imprimo. Pero en el caso que no, esta función nunca se ejecuta, ¿no? Entonces, no tenemos que estar continuamente comprobando si es nulo o no es nulo y tal, ¿vale? A lo mejor dice, bueno, aquí yo, vale, no comprueba lo del null, pero van a tener que estar haciendo map continuamente en un montón de sitios, ¿no? Bueno, para trabajar con estructuras monádicas, Scala ofrece una serie de muchas, después veremos alguna cosilla y tal, ¿vale? Pero ofrece muchas formas, de una forma muy elegante de poder trabajar con estructuras monádicas sin necesidad de estar haciendo un map por cada una de ellas en ninguna historia, ¿vale? Pero bueno, para que nos entendamos un poquito, al final es una opción de algo que le aplicamos una función en el caso que queramos hacer. Y todos los monas al final tienen la misma API, ¿vale? Un poco tiene map, flatmap, filter, un montón de opciones. Las listas, por ejemplo, son también monas. Tú puedes hacer un map sobre la lista para transformarla en otra lista distinta. Puedes hacer un filter para hacer un filtrado de esa lista y te devuelve una lista nueva con el filtrado que está aplicando, ¿vale? Pues ese tipo de cosas, ¿vale? Y ese sería un poco la opción mona. No sé si después habría otra... ¿Vale? Cosas que interesantes, bueno, como pequeños detalles de la opción mona, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, nuestro artista, hacemos un get of else y le doy un artista por defecto, pues al final ya aquí tengo el artista que es, ¿sabes? No tengo que estar, no es una opción, ¿vale? Aquí le estoy diciendo, o devuélvemelo o si no, devuélveme esto. Eso puede ser sobre un string, sobre lo que sea, cualquier cosa. Integración con Java, que yo creo que es una de las cosas más interesantes en el caso de lidiar con null, ¿vale? Si imaginamos, por ejemplo, que getArtist, o yo qué sé, cualquier método que tengamos del SDK de Android, es posible que nos devuelva un null, ¿vale? Usamos el wrapper del option y en el caso de que esto devuelva un null y hacemos el wrapper, nos devuelve un no, ¿vale? Por lo cual, esto ya lo convertimos en un option de artist. En ese caso, ya estamos trabajando con una estructura monádica, ¿vale? Entonces, nosotros normalmente, cuando trabajamos con get, lo que sea del SDK o lo que sea, que puede ser que nos esté devolviendo un null, pues al final lo único que hacemos es el wrapper y ya trabajamos con una estructura monádica y ya no tenemos que estar lidiando con null, la posibilidad de que sea null, ninguna historia, ¿vale? Al final, quedar un poco el concepto es que la cajita, ¿no? Que al final lo que tiene es si es una cosa o otra y lo que vas aplicando es una función que solo se va a aplicar según el monad que sea, pues después tenemos otro tipo de monad, ¿vale? Pues las características que tenga se van a aplicar sobre ese monad, pero al final siempre es lo mismo. Siempre hace un map, un flatmap, for comprehension, lo que sea, ¿no? Tenemos un poco más sobre el tema. Bueno, pues en Kotlin, aparte de que podemos usar option con una librería extra que se llama Functionale, que añade algunas funcionalidades extras de programación funcional al lenguaje. Por defecto lo que nos da el lenguaje es que podemos especificar si una variable va a ser null o no null con una interrogación al lado del tipo. En nuestro caso el artist, al especificar una interrogación después, indicamos que le podemos asignar un valor nulo, si no, no podríamos. En el caso de que tengamos una variable que puede ser nula, el compilador directamente ya nos obliga a comprobarlo. Es decir, el primer ejemplo que hace un artist.clean no lo compilaría, porque te diría el compilador que necesitas primero comprobar si esa variable es nula o no. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos hacerlo de la forma típica, en el ejemplo de abajo, que si el artista es distinto de null, pues a partir de ese momento ya podemos llamar a los métodos de ese artista. Esto es lo que se denomina SmartCast, que nos ayuda en este caso, pero en muchos más, y que lo que significa es que cuando hemos hecho una comprobación sobre un tipo en una condición, dentro de esa condición ya lo podemos usar como si fuera de ese tipo. En este caso, dentro del if ya es un artist, no un artist interrogación, entonces no tenemos que volver a comprobar nada más dentro. Y en el caso de que el if fuera una comprobación de un tipo de una clase, dentro no tendríamos que hacer ya el casting. A partir de ese momento ya la variable funciona como de ese tipo. Pero esta forma de hacerlo es muy verbosa, es lo mismo que hacemos en Java, entonces lo que Kotlin nos da es otra opción, que es indicar una interrogación después del nombre de la variable y luego hacer la llamada a la función que queramos. En el caso de que el artista no sea null, se ejecutará la función, y en el caso de que lo sea, pues no hará nada.
Luego aquí no lo he puesto, pero tenemos la opción de el else, en el caso de que ese artista fuera null, poniendo una interrogación 2 puntos, podemos especificar cuál es el valor que queremos devolver o lo que queremos ejecutar en caso de que esa variable sea null. Y por último, podemos saltarnos esta comprobación con una doble admiración, si en algún momento estamos 100% seguros de que algo no es nulo, aunque nosotros le hayamos dicho que sí. Aunque la variable nos indique que sí, podemos saltarnos la comprobación del compilador con la doble admiración. Hay que usarlo con cuidado porque obviamente el ejemplo ese que tenemos ahí abajo fallaría igual que falla Java, así que cuanto menos se use mejor. Normalmente hay opciones alternativas a esa doble admiración. Creo que esto era todo, ¿no? Sí. La cámara del tiempo dice que... Estoy hablando más que sí. Estoy hablando más que sí. Sí. Pero tú es que eres más verboso, eres más... Más verboso hablando, pero menos en código. Sí. Bueno, el siguiente tema, otro tema que es importante a la hora, por lo menos a la hora de programar, sobre todo de hacer Android, y que son de las típicas preguntas que sale siempre cuando hablamos de estos dos lenguajes, es ya, pero si es que si yo dejo de usar Scala, de usar Java y Android y lo que me dicen, pues no voy a poder usar mis activities y cómo afecta eso a mis custom views y a mis animaciones ya y a la capa de UI. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que queríamos ver era cómo nos traíamos esto, ¿no? a la parte de UI y cómo estos dos lenguajes pueden ayudarnos a la hora de trabajar con la parte de pintado y con la parte de animaciones, ¿no? Antonio, ¿empiezas tú? Bueno, pues en Kotlin podemos seguir trabajando con el SDK de Android igual que lo hemos hecho siempre, no hay ninguna restricción al respecto, pero nos añade cosas que nos pueden facilitar aún más la vida. En primer lugar está Anko, que es una librería que nos añade mucha funcionalidad extra para facilitarnos la vida desarrollando en Android. Y aunque yo personalmente esto no lo uso porque estoy acostumbrado a utilizar los XML de toda la vida, pero nos permite, entre otras cosas, escribir nuestras vistas directamente en código Kotlin. Aquí, por ejemplo, está haciendo un linear layout vertical, luego genera un edit test y un botón que cuando hagamos clic en él pues nos mostrará lo que hayamos hecho en el edit test. Esto para UI muy simple a lo mejor nos puede simplificar la vida más que usar XML, pero bueno, es una alternativa más que puede ser interesante. Y por otro lado tenemos las Kotlin Android Extension, que esto lo que nos permite es a partir de un XML recuperar nuestra activity y todas las vistas como propiedades. Las propiedades en Kotlin son como los campos de Java, pero que también tienen un getter y un setter asociados. Si habéis hecho Cesar o Scala, las properties son lo que se suele usar en estos lenguajes. Y básicamente lo único que tenemos que hacer para usar esas propiedades es añadir un import sintético, que lo llaman, que es especificar al final el nombre del XML que queremos importar en nuestro activity o en nuestro fragment, o incluso funciona con vistas también. Y a partir de ese momento ya podemos usar todas las vistas que tengamos en ese XML directamente por su ID. No tenemos que hacer ni FindViewID ni nada. Ya están casteadas además al tipo concreto y podemos utilizarlas directamente. Por ejemplo, estoy utilizando el Recycler View que estaría en el Activity. Y en cuanto a animaciones, de momento no hay ninguna librería ni nada extra que nos facilite la vida. Podemos seguir utilizando lo de siempre y gracias a las lambdas y tal, pues los listeners serán más sencillos. Pero por lo demás, es claro que estamos acostumbrados. Bueno, en esta parte, quizás a mí una de las partes que más me flipa de trabajar con Scala en Android, ¿vale? Lo que me gusta la parte visual, me gusta trabajar con la parte un poquito donde se ven las cosas y tal, ¿vale? Y aquí sí hay una cosa bastante interesante en el tema de Scala, que es una librería en concreto, ¿vale? Hay varias librerías con las que puedes trabajar con Scala. Nosotros no solemos usar muchas, sobre todo librerías visuales que nos gusta y tal, ¿vale? Podéis usar la que queráis, vuestro rollo y tal, ¿no? Pero, bueno, en el caso de Scala hay una que se llama Macro y otra que se llama Scalot, que nosotros la probamos, pero que la verdad no nos convencía porque yo creo que es un poco rollo la librería de Anko, ¿vale?
un poco el mismo rollo ese, pero hecho de otra manera, ¿no? Pero puedes crear como vista así rápidamente sin necesidad de usar los XML. Con Macroid puedes hacer eso, pero puedes hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Puedes hacer lo de crear las vistas, que yo no lo recomiendo, ¿vale? Nosotros empezamos a hacerlo así porque en principio tuvimos varias broncas ahí por internet y tal, en el Slack masónico, y sobre el tema un poco, la gente, ¿cómo vamos a usar no XML y tal, no sé qué? Y al cabo del tiempo nos dimos cuenta de que primero nos estamos yendo un poco del rollo de la comunidad, ¿vale? Y por otra parte, es que si usáis la nueva librería de Android Design, la de support, no vais a poder, ¿vale? Porque Google, ¿hay alguien de Google por aquí? ¿Vale? Google es muy guay, ¿vale? Y pone métodos privados que solo se pueden acceder mediante propiedades XML, pero después de código hay métodos que no puedes hacer. Está guay, para putear más bien, ¿no? Pero entonces al final esa parte hay cosas que no vas a poder hacer. Nosotros hemos intentado y al final decidimos hacer XML porque después es más sencillo. En el caso, yo quiero hablar un poco de la librería Macroid. Nosotros tenemos una charla que estuve dando con Fede en Córdoba y tal, hablando sobre este tema más en profundidad. Tenéis ahí abajo un ejemplo y las charlas están colgadas en nuestro blog, lo podéis ver, el blog de 47, ¿vale? También hay un vídeo de la charla de cuando la vimos en Córdoba, y si estáis interesados un poquito, ahí vais a poder ver ahí muchísimas cosas, ¿vale? Pero nosotros lo que hacemos es intentar usar la parte de la UI de una manera funcional, que es realmente lo que nosotros creemos que es interesante. Y para eso Macroid ofrece una librería que lo que es un TSL, ¿vale? TSL, bueno, todo el mundo sabe lo que es un TSL. Es un TSL que está enfocado al tema de UI. Como cuñas y si vais ahí al Flickr, estamos preparando algo muy guapo. Bueno, usa uso intensivo de macro, ¿vale? Lo deja hacer un uso intensivo de las macros. En escala tú puedes crear macros y con las macros puedes generar SSL, de ahí un poco el nombre de Macroid, ¿vale? Y después te brinda la posibilidad, te da la posibilidad de trabajar de una manera funcional en la UI, ¿vale? El DSL al final lo que te hace es darte una serie de caracteres ahí, que al final es muy hipster, es muy guay, caracteres como este, ¿sabes? En verdad tú lo ves y dices, ¿y eso qué significa? ¿Por qué lo pones? Porque puedo. Esto es Java, no se puede, ¿vale? Y todo este rollo, este tipo de anotación infix que hablábamos antes, de no tener que poner puntos en los sitios y el poder usar caracteres Unicode, que no son los caracteres normales, nos hace que podamos hacer cosas guapísimas, ¿vale? Cosas muy chulas. Por ejemplo, y aquí os pongo un pequeño ejemplo simplemente para que podáis ver un poco si queréis ver un poco más la librería, pues yo os recomiendo que veáis la charla, que la verdad que hablamos bastante sobre el tema y ahí está bastante interesante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, imaginaros que esto es un edit text, ¿vale? Un widget, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es, al final lo que vamos haciendo es haciéndole transformaciones sobre esa vista, ¿vale? Y al final esto lo que va haciendo es aplicándole transformaciones sobre la vista una a una, ¿vale? Entonces, no solo transformaciones de transformar el color o lo que sea, sino también animaciones, ¿vale? Y en el caso este, por ejemplo, en este caso, le estoy aplicando al edit text que ponga el texto este. Después de aquí, lo que hace es hacerme una animación, que lo que hace es hacerme un fading, lo que hace es mostrármelo. Y al final del todo, cuando termino el fading ese, lo que hace es activármelo. En el caso de Java, ¿vale? Lo normal es que, claro, mientras está haciendo el fading, tú no quieres que el tío pinche, ¿vale? O bueno, pues ponerte a hacerlo, poner todos los listers, hacer todas las mierdas que necesitas hacer para que eso funcione, ¿vale? Pues con esta línea haces eso, ¿vale? Esto es simplemente un ejemplo para que veáis cómo poder trabajar, cómo poder añadir transformaciones visuales y transformaciones de animaciones y movidas de esas, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, todo nuestro código, en los proyectos que hemos visto antes, todo nuestro código, todas las transformaciones están hechas así. Lo más interesante de esto al final es que todas estas transformaciones que se van haciendo sobre esta vista en concreto, todas estas transformaciones que están haciendo, las puedes meter en una variable y ejecutarla en el momento que quieras. Porque era lo que decíamos antes, al final lo que estamos haciendo son transformaciones sobre algo. No estamos aplicando las cosas en ese momento en concreto. Esto al final no deja de ser un árbol de funciones con transformaciones de UI sobre widget, es 1, 2, 3 widgets, lo que sea, un árbol que recorre todo eso y en el momento de ejecutarlo nosotros decimos, venga, empieza a recorrer el árbol,
y hace todas las transformaciones. Esto lo podemos guardar en una variable, componerla con otras transformaciones que hagamos con otros widgets, no sé qué, y al final lanzarlas todas a la vez, ¿vale? Eso nos hace que hagamos unas transformaciones en un lado que pueda ser mucho más testable, porque todas estas transformaciones las estamos haciendo sobre widgets concretos, pero tampoco tiene que ser sobre widgets concretos. Después nuestros test pueden ser de otra manera, ¿sabes? O sea, no estamos haciendo aplicación directa sobre las cosas, sino lo que vamos haciendo aplicando funciones sobre eso. Yo os recomiendo, si estáis interesados en el tema, que veáis un poco la charla, que ahí hablamos más sobre el tema, porque yo creo que si os mola un poco el tema este, os va a gustar, y que veáis el repositorio que hicimos un pequeño ejemplo sencillito, donde usamos cada parte de UI, toda la aplicación, la hacemos de una manera funcional. Y si queréis comparar, yo la traduzco a Kotlin. Pues si queréis comparar los dos lenguajes, obviamente es un poco más verboso porque no tengo macroids, entonces la tengo que simular. Pero bueno, porque veáis que se puede llegar a hacer y cuáles son las alternativas en un lenguaje y otro. Al final, lo que hemos dicho es que al final no deja de ser funciones. Mientras que puedas trabajar con Lambda, hacer un objeto que en el caso de Macro se llama UI, el ejemplo que hizo Antonio era más o menos igual. Al final lo que hace son transformaciones en funciones que las aplicas al final del todo y las vas componiendo una detrás de otra, ¿sabes? La verdad que es bastante interesante ver cómo todo llega al final y se aplica solo en el momento que está el resultado ya. Mientras tanto no hace nada. Está bastante interesante. Bueno, creo que quedamos menos claro este punto de la parte de vistas. Y lo siguiente es lo típico problema de Android, siguiente problema que tenemos. Trabajo en background, como hacemos cosas para IDE UI, pues yo que sé, Android nos aporta asyntax y loaders y services que parece que no son suficientes, además de Threadful, que yo no lo bajaba, ¿vale? Y bueno, pues toda la corriente de RX o de promesas, ¿vale? Que ha ido viendo, sobre todo más de RX. Entonces, promesas y futuros. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos pueden aportar estos lenguajes, cómo estos lenguajes pueden venir a resolver estos problemas, ¿no? en estos dos lenguajes. Bueno. El tema de la sincronía es un tema que es un quebradero de cabeza para los programadores de Android. Vamos, yo como programador de Android Java durante un montón de tiempo, siempre al final Google llegaba, ¿no? Ahora los loaders son lo puto mejor. Y nada, al final usas una librería, ¿no? Pero la librería está todo guay, pero es que un nota hizo un fork que mejoraba eso, bueno, usa mejor el que hizo un nota este, no sé qué, al final es un poco como un rollo, ¿no? ¿Sabes? Porque como lenguaje realmente no, bueno, tiene su forma de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que Scala lo hace de una manera un poco mejor, ¿vale? Trabajando con futuro, ¿vale? El Fisher Monad, ¿vale? Antes hablamos del Option Monad, ahora vamos a hablar del Fisher Monad, que al final es más o menos lo mismo, hablábamos lo de antes, cada uno tiene sus características. Quizás los futuros es una manera muy sencilla de verlo, nosotros usamos otro tipo de monad para trabajar con la sincronía, ¿vale? Pero al final más o menos lo mismo, ¿vale? El Fisher Monad es lo primero que tú ves cuando vas a trabajar con Scala, con el tema de sincronía, ¿vale? Y os quiero poner un pequeño ejemplo para que veáis que es más o menos trabajar con el tema de la opción. Al final es igual, hablamos de la cajita, ¿no? De la cajita que tú abres y que tienes. A mí me gusta hacerlo, yo no sé si habéis ido a los sitios estos guayas donde tú pides de comer y te dan como un aparatito. Y cuando te vas a la mesa y cuando pita tú vas y lo recoges, pues lo que te dan, esas cosas que te dan, es un futuro, ¿vale? ¿Vale? Esa movida que te dan es un futuro. Cuando la comida está ya hecha, te pita y tú vuelves y lo coges, ¿vale? El futuro es más o menos lo mismo. Fijaros que es lo mismo, antes que hablamos del option, el future es igual, ¿no? Futuro del artista, ¿vale? Esto me devuelve un futuro del artista. Esto es una llamada de una API cualquiera, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, que me devuelva un artista, ¿vale? Me devuelve un futuro del artista, y aquí, por ejemplo, otro método, por ejemplo, que es que me devuelva la última película que hizo, por nombre, por ejemplo, Barroso, la última película que hizo, súper importante, ¿vale? Pues me devuelve una síntoma de película, ¿vale? De una película en concreto. ¿Cómo trabajamos con eso? Esto es lo que después lo vamos a ver en el otro slide, ¿vale? Pero, ¿cómo trabajamos con esto? ¿Vale? Igual que el otro. Hacemos un map. Al final, los monads siempre trabajamos de la misma manera, tenemos las mismas map, flat map, filter, cada uno con su paranoia, pero tiene la misma manera, ¿vale? ¿Cómo desenvolvemos un monad? Lo desenvolvemos mediante el map. Y al final esta función, ¿cuándo se aplica? Esta función se aplica cuando el futuro está resuelto.
En el caso de la opción es del tirón. Si existe, lo aplico, ¿vale? En el caso este no. Este se ejecuta en otro hilo y solo se va a imprimir en el caso que esto se resuelve con una garantía de que eso, si ha habido algún problema, hay formas de recuperarse y toda su historia, ¿vale? Pues para hacerlo, ¿vale? Pero al final, fijaros que al final es lo mismo. Tenemos el futuro, ¿vale? Que hace que es un mono que tiene una característica concreta que se ejecuta en un hilo distinto, ¿vale? Y que puede tardar tiempo, lo que sea, y al final lo que aplico es una función que, que lo que hace es resolverla, ¿vale? Entonces, en la siguiente slide vamos a ver un concepto que quizás es un poco más complicado, bueno, no es complicado, ¿no? Pero bueno, para entenderlo, es el fault comprehension, ¿vale? Que se puede usar sobre cualquier modelo, ¿vale? Y yo creo que aquí está, como estructuras monádicas y cómo trabajar de esta manera, es una diferencia muy grande de poder resolver los problemas en escala, en diferencia, con resolverlos en programación imperativa, ¿no? Fijaros, por ejemplo, eso. Cuando vemos el for, lo primero que se nos viene a la cabeza es un bucle, ¿vale? Pues no, ¿eh? No es un bucle, ¿vale? O sea, para esto, ¿vale? Lo que hace es, lo que hay a la derecha se resuelve a la izquierda, ¿vale? Lo que hay aquí a la derecha se resuelve a la izquierda. Y en el GIL devuelvo lo que sea. En una for comprehension tenemos que trabajar siempre con el mismo mono. En el caso de nuestra API siempre trabaja con futuro, ¿vale? Porque nosotros siempre trabajamos con futuro, por ejemplo. Pues voy devolviendo los futuros, ¿no? Digo, y yo, devuélveme el artista, ¿vale? El que sea, lo que sea. Que me devuelve aquí, me devuelve el artista. Y ahora digo, que yo, la última película del artista del nombre este. Ya aquí, fijaros, como aquí ya estoy usando el resultado este. ¿Vale? Estoy usando aquí. Y ahora aquí me devuelve la película. Y en el GIL devuelvo el film del final, la película ya del artista ese que estaba ahí, ¿vale? ¿Y qué me devuelve esto? Pregunta. Una mola. ¿Una mola? ¿De qué tipo? Futuro, ¿vale? Siempre devuelve el futuro. O sea, yo puedo ir desencadenando un montón de futuros, ¿vale? No sé si cuando estáis trabajando con la cinta, ¿vale? Eso es bastante guapo, ¿vale? Que la cinta cuando termina el último le el siguiente, ¿no? Bueno, espérate que venga el otro, ¿vale? Eso es muy guapo, ¿no? Para no así en escala, ¿vale? Ya no, sin rollos, ¿vale? Tú vas haciendo uno detrás de otro, ¿vale? Y al final siempre trabajas con el mismo mono y al final te devuelve el mono resuelto o el que sea. Y aquí al final, la variable esta la hago el mapeo y imprimo la película de la que estoy, ¿vale? En este caso, podría tener mi API, yo tengo mi contrato que mi API siempre trabaja con futuro, yo puedo ver de una manera muy sencilla y muy clara cómo qué es lo que voy haciendo en mi programa, ¿vale? Se habla del happy path, ¿no? El camino feliz, ¿no? Al final es esto, es un poco, yo me dedico a resolver mi problema, ¿vale? Que en el caso de que mi problema no se resuelva, tendré mis formas de poder trabajar con esas excepciones, lo que sea, cómo recuperarme, lo que sea, ¿no? Pero yo en mi código veo directamente qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Que aquí es coger al artista y devolverme la película y que me devuelva la película. No ponerme a ser defensivo, if, null, ni mierdas de esas, ¿sabes? ¿Vale? Aquí podemos hacer estas cosas. Este for comprehension puede trabajar con cualquier tipo de mono. Si tuviéramos opciones, una opción me devuelve la opción, otra opción me devuelve la opción. Al final digo lo que quiere, me devuelve una opción sobre esa, ¿vale? Opciones, tasks, futuro, yo qué sé, cualquier tipo de mona. Hay un montón de monas y un montón de historias. ¿Qué razón o ventaja tiene hacer eso en vez de hacer 3 más seguidos? ¿Cómo Pues que tú, primero te devuelve un futuro. Yo podría hacer sobre el futuro de Artist, hacer un map, llamar getAsync con el resultado del futuro. O sea, ¿es sintaxis solo o aporta algo más? No, es sintaxis porque realmente esto al final se reduce a una cadena de map, de flat map, ¿vale? Está el map, ¿vale? Que hemos visto antes que es una transformación, ¿vale? El flat map es otro tipo de transformación sobre el mona que estaba trabajando en el anterior. Al final, esto sería lo mismo que hacer get artist flat map y al final un map del field, ¿vale? Y eso al final es hacer tu código más elegante y tu código que sea más entendible, ¿vale? Pero al final, si no, tu código se convierte en una cadena de flat map, que al final es if null o movidas de esas, ¿sabes? Al final es una forma de hacerlo más. ¿Y yo que ejecuta en un hilo o en uno por cada futuro?
El futuro en concreto tiene un execution context, un contexto de ejecución, el que define cómo se van a desenvolver los futuros que tú tienes. Por defecto, Scala te da un contexto de ejecución que se da de forma implícita, en el que se define por defecto cómo ejecutarlo. Puedes tener 4 o 5, según en la máquina en la que esté corriendo, lo que sea, pues tiene su forma por defecto. Tú puedes también trabajar con ellos y decirle que trabaje de una manera distinta, ¿no? Entonces, eso es según cómo tenga el contexto de ejecución que después se usa en el futuro. ¿La async es lazy o se ejecuta aunque yo luego no haga un map o no haga nada con ello? Realmente es lazy porque esto tiene también su forma después de poder recuperarse, ¿sabes? Su forma después de poder trabajar con ellos. O sea, esto no se va a ejecutar solo en el caso de que pueda llegar a esta sentencia. O sea, esto puede provocar un error, ¿vale? Nosotros no trabajamos con futuro, trabajamos con otro tipo de estructuras y otro tipo de estructuras monódicas para trabajar mejor por el tema de las excepciones. Pero en este caso, por ejemplo, un futuro tiene una forma de hacer un recover para poder recuperarte de la excepción que se haya provocado posiblemente en el futuro que sea. Y si, por ejemplo, comentamos la última línea, la de async map, ¿se llegaría a hacer una petición al servidor? Por ejemplo, si el getAsignArtist hace peticiones al servidor, si yo comento el último, ¿se harían las peticiones? O... Si comentas cuál. La última línea. ¿La última línea? No hace nada. Sí, no, exactamente, eso no hace nada, es igual que al final, hasta que tú no mapeas, es en el momento que se hace. Lo puedes ver fácil en la consola como... Es como la sección de Spark, hasta que no tengas una... Claro. ¿Siempre se va a ejecutar una seguida de otra? O... Sí. Según el contexto de ejecución, pero bueno, en el caso del futuro y aquí, en este caso no sería en serie, serían paralelo, perdón, sería en serie. Se ejecutaría primero esta porque ten en cuenta que en el caso este necesita el valor del siguiente. ¿Y si no depende del anterior? Y si no depende del anterior, se ejecuta una detrás de otra. ¿Vale? Después hay otro tipo de estructuras o formas de poder manejar el contexto de ejecución para que se ejecute de una manera distinta, porque tú puedes definir todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero por defecto lo que hace es hacer un paralelo una detrás de otra. Si hace una paralelo tras de otra, es en serio, no es en paralelo. Eso. Gracias por dejarme el ridículo, Jorge. Bueno, en Kotlin no tenemos for comprehension ni el lenguaje nos provee de ninguna estructura similar para trabajar con la sincronía. Pero por ejemplo en Ansible tenemos un pequeño DSL que nos permite hacer asincronía, como en el caso que estamos viendo aquí. Podemos abrir una async con corchetes y lo que ejecutemos dentro ya se ejecuta en otro hilo. Y si queremos volver al hilo principal, simplemente tenemos que llamar a UI thread y lo que pongamos entre corchetes vuelve al hilo de UI. Esta es una de las opciones que tenemos. Luego podemos usar promesas con una librería, esta creo que es la más famosa que hay ahora para trabajar con la sincronía, que nos permite trabajar con promesas. Yo la verdad es que no la he usado todavía, así que no puedo deciros mucho más, pero sé que la gente la usa y está contenta con ella. Y luego, si queremos trabajar con RX, tenemos RX Kotlin, que básicamente es una simplificación de RX Java, utilizando la potencialidad que nos da el lenguaje. Y asincronía poco más. Podemos seguir usando la sintaxis si queremos. Y cualquier otra cosa. Aunque no lo recomendamos. Bueno, no sé si lo recomendamos ya, ¿no? Se pueden agrupar promesas, como por ejemplo como lo ha hecho el for comprehension con Covenant. Te diría que sí, pero ya te digo que no la he mirado en eso. O como encadenar promesas, ¿no? Que Sí. una promesa a un lado, otro como son dos. Pero tiene montones de condiciones. He puesto el ejemplo básico que ponen, pero tiene una... Sí, supongo que sí. Vale, pues siguiente parte, ¿vale? Que tenemos de problemática es la parte de persistencia, ¿vale? Ya hemos visto UI, procesamiento de información fuera de UI y persistencia, cómo persistir información, ¿vale? Entonces, quiero ver si alguno de los lenguajes nos provee alguna herramienta o nos provee alguna facilidad para poder persistir información de forma más sencilla, ¿vale? Esto cuando propuse el tema fue un poco el tema, dije, esto es una gilipollez, Jorge, porque al final son las librerías. Y yo, bueno, pero a lo mejor hay algo en el lenguaje, entonces estuvieron ahí los dos currando solo para complacerme. A ver si lo hemos conseguido.
Bueno, en cuanto a persistencia, pues para empezar tenemos todas las librerías que podamos utilizar en Java, las podemos seguir utilizando en Kotlin. Y luego además algún pequeño ejemplo que quería poner de cómo nos podemos simplificar la vida en algunos casos. Aquí, por ejemplo, estoy accediendo a una self preference mediante una funcionalidad del lenguaje que se llama delegación de propiedades. Que lo que quiere decir es que le podemos dar a otra clase la potestad para decidir qué es lo que va a devolver esa property cuando hagamos un getter o un setter a la property. En este caso me he creado un delegado que se llama preference, del que no he puesto el código aquí porque tampoco tiene mucho sentido, pero bastante sencillito, en el que le especificamos la actividad en la que estamos, el contexto más bien, el nombre de la preferencia y un valor por defecto en caso de que no la encontrase. Y a partir de ese momento ya podemos utilizar esa variable como... Bueno, ahí he puesto var, pero debería ser var para poder asignarla. También en Kotlin, igual que en Scala, hay variables mutables e inmutables. Si le ponemos var no podemos modificarle, si le ponemos var sí que podemos. Entonces en este caso necesitaría ser var para poder hacer el segundo paso. A partir de ese momento ya podemos recuperar el valor de la preferencia simplemente llamando a myPref, que lo que haría sería hacer un getter de esa preferencia, que a su vez utilizaría la clase preference para decidir de dónde saca esa self preference. Y eso ya por detrás pues recuperará la self preference, hará el get de esa preferencia, etcétera, etcétera. Y por otro lado podríamos asignarle un valor a la self preference, como en el segundo caso que he puesto, y lo mismo, ese setter llamaría al del delegado, a preference, y en ese momento pues ya haría el apply o lo que sea para volver a modificar el valor de esa self preference. Y luego Anko, una vez más, nos proporciona una clase que se llama Manage SQLite Open Helper, que nos añade funcionalidad extra sobre los helpers típicos que tenemos en Android. Por ejemplo, podemos hacer un dbhelper.use, utilizar la función use, y a partir de ese momento todo lo que hagamos dentro de esos corchetes se aplica sobre la base de datos. Nos devolverá la base de datos dentro y ya podemos hacer un select como el que tengo ahí, que también es un pequeño DSL que nos aporta Anko para simplificarnos las peticiones. Podemos hacer creación de tablas de forma mucho más sencilla con el método createTable, que en vez de tener que escribirnos el SQL entero como tendríamos que hacer en Android, podemos hacerlo con una clase un poco más sencilla, pasándole por como primer parámetro el nombre de la tabla, y luego al final de todo lo que le pasamos es un conjunto de valores en el que le especificamos el nombre de la columna y a la derecha el tipo que va a tener esa columna. Y por último, podemos utilizar, una vez que hemos recuperado un cursor de una base de datos, por ejemplo, o de un content provider o donde sea, podemos utilizar las funciones parseList, que nos parseará ese cursor a una lista, o parseOf, que nos parseará un objeto en el caso de que exista, si no nos devolverá un valor nulable, porque nos puede devolver un valor nulo. Y por último, un class parser que le podemos especificar la clase y nos lo transforma automáticamente. Aunque este último usa reflexión, así que hay que usarlo con conciencia, pero también puede ser útil en algunos casos. Y esto es un poco todo lo que hay algunas cosillas más que nos aporta Anko, pero básicamente para que os hagáis una idea a más bajo nivel, porque si usáis cualquier otra librería que ya haga todo esto, no lo necesitáis, pero para que veáis cómo nos puede simplificar un poco el tratamiento con cursores, con base de datos, etc. Bueno, aquí hemos tenido que una parte porque quería hablar un poquito de persistencia. Nosotros ahora mismo también nos encontramos en un punto de que estamos investigando un poquito el tema, más a nivel de servidor y tal, pero también a nivel de cliente, aunque en nuestros proyectos de cliente usamos provider para putear a Jorge, ¿no? Pero donde vamos a encaminar un poco a lo que quiero comentar, un poco el tema de cómo trabajar con base de datos. En el caso de cómo trabajar, porque realmente lo interesante es trabajar de manera funcional con base de datos,
¿vale? Que realmente es un poco el rollo de Scala, ¿no? Hay dos librerías muy... Slick quizás es la que tiene Kaiser, que ha sido la empresa que hace Scala, ¿vale? Que es la que usa mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que últimamente Ruby es una librería open source que está bastante bien, que nosotros nos estamos pasando un poco a este tipo de librería. Nosotros en el servidor algunas veces hemos usado Slick en algunos proyectos, como algunos clientes y tal. Y Ruby es lo que estamos haciendo ahora. Esto lo que hace realmente es, no es un ORM ni ninguna historia de trabajar en Android en concreto, sino lo que hace es trabajar de manera funcional con base de datos mediante un driver JDBC, ¿vale? ¿Qué pasa? Que necesitamos un driver JDBC para trabajar con SQLite, ¿no? Que es lo que usamos en Android, ¿vale? Podéis usar uno que hay de Java y tal, o aquí llega 47 días al rescate, ¿vale? Y nosotros pues nos hemos creado nuestro propio driver JDBC en Scala, ¿vale? Para poder usarlo en Android, ¿vale? Se llama Embedded, ¿vale? Y Fede, que es el crack de base de datos, es el que se ha currado el... Estuvimos hablando con el Nota de Slick en el último Scala Day y tal, y estaba interesado en el tema y al final hemos currado un driver JDBC hecho en Scala. Todavía no está publicado el código, pero todavía no está el anuncio hecho y tal. Pero bueno, que lo estamos haciendo estos últimos días es cuando vamos a anunciarlo y lo quería comentar un poco, ¿no? ¿Vale? Al final lo que hace es, tengo mi librería pues sí, para toda manera funcional, el tipo Ruby, lo que sea, y me conecto a la librería. En el proyecto este hay con Slick hay varios ejemplos de cómo trabajar de manera funcional en Android, ¿vale? Y yo quería mostrar un poquito del código de Ruby así de una forma un poquito rápida para que veáis un poco cómo va el rollo, ¿no? El rollo es al final te conectas a un driver JDBC, en este caso un ejemplo de Postgre, ¿vale? Una case class que lo hemos hablado aquí, pero bueno, en Kotlin también existe el mismo concepto, ¿vale? Que es una clase, pero yo sé, un poco vitamina, que no sé tampoco cómo llamarla y tal, pero que te genera automáticamente los retos y los secreters, los hashcodes y toda la mierda esta que tienes que hacer en Java, esto lo hace automáticamente todo, ¿no? ¿Vale? Está muy bien para trabajar con API y muy de texto. Entonces nuestra case class, por ejemplo, es un country, ¿vale? Que tiene un código, un nombre y el número de personas que viven allí, ¿vale? Y después al final lo que hace, fijaros como al final lo que devuelve es una opción de country, ¿vale? Que es un option que es un monad de escala, el monad que se usa para el tema de la posibilidad de que exista o no exista, ¿vale? Y fijaros, tiene un DSL, pero que si veis una sentencia SQL, ¿vale? Al final hace una query sobre el country con una opción, ¿vale? Esta sentencia es capaz de, en tiempo de compilación, poder comprobar esa sentencia SQL, comprobar que los tipos con la query que estás poniendo aquí son los tipos que necesitas. En este caso, si por ejemplo esto fuera un entero y esto fuera un string, con tipo de compilación te petaría, ¿vale? Y podríamos usar de una manera muy usando SQL, ¿vale? Usar directamente esto, ¿vale? Y aquí al final lo que hacemos es un find, que pasamos el nombre, hacemos la transacción sobre el driver que estamos conectando, un save perform IO, ¿vale? Ya hacemos ya la parte que es sobre efectos de datos, ¿no? Y al final nos devuelve un sum de country de Francia, ¿vale? Un poco para que veáis un poco cómo poder trabajarlo y tal, y yo creo que es bastante interesante el tema de esa sentencia SQL que se pone aquí delante para que te hagan directamente las validaciones y toda la historia esta, ¿vale? Y al final pues simplemente para que veáis un poco cómo se trabajaría, por ejemplo, en Ruby. Vale, pues ya tengo más o menos una aplicación, ya sé cómo escribir una aplicación, pero no tengo que testearla, ¿vale? Entonces, una de las cosas es qué herramientas tengo para testing que me faciliten la vida, que no las tengan Java para testear. Por Scala, porque ya sabemos que está todo disponible, todas las cosas de Mockito, todas esas cosas mierdas que tenemos en Java, también están disponibles tanto en Scala como en Kotlin. El caso de Scala, bueno, le tenemos a la máquina del tema del Tesla y a Pablo ahí, que está ahí poco con el móvil y yo. Y bueno, nosotros hay varios, normalmente usáis JUnit, ¿vale? Podéis usar JUnit si queréis en el caso de Scala, ¿vale? Pero lo normal es que se use o Scala Test o SpecTox, ¿vale? Nosotros solemos usar SpecDoc, ¿vale?
Ahora vemos un poco cómo sería el tema de los test y tal, podemos usar test de unidad, todo lo que queráis, todo el tema este, ¿vale? Con Express2 y después Scala-Check, que es una librería que lo vamos aquí porque es bastante interesante. Puedes, con Scala-Check puedes crear generadores para hacer variaciones sobre un método concreto, mandándole un montón de peticiones. Por ejemplo, tenemos un login, ¿vale? Y queremos testear un login. Puedo crear un generador que me genere 100 tipos distintos de nombres, con carácter único, con mierda y tal, no sé qué, no sé cuánto, y mandar las 100 y comprobar que eso funciona. Con Scala-Check se puede hacer ese tipo de cosas y la verdad que para el tema de seguridad y tal, no estamos en Android, ¿no? Pero unidad puede ser cualquier cosa. En el caso de Scala, pues nosotros usamos estas dos librerías como la librería que solo usa para esto. También podéis usar de integración igual. Si fuiste al CodeMotion y viste a Pablo, él lo hizo en Java, pero estuvo usando SBT para poder hacer test para todo el tema de test y tal. Al final lo mismo, ¿vale? Una cosa o la otra, ¿vale? Pero al final desde la misma consola pues buscar los test y ya está. Y después para que veáis un poco en la siguiente slide cómo sería, pues bueno, pues más o menos un poco el rollo este, cómo sería Scala 3, Scala Spec 2, ¿vale? Pues igual, ¿no? Esto podría hacer, estos son llamadas annotation de un proyecto que tenemos open source. Pues hay algunos tests que se pueden hacer sobre eso. Pues más o menos tendría un poco esta apariencia, ¿vale? Este rollo. Por favor, nunca más me rayéis con Drácula. Es que lo que pasa es que como me he copiado del de Antonio y he puesto el negro y no, además lo he puesto para que no se vea bien. Ya lo he puesto para que no se vea bien. Ya, pero así no se ve el vídeo. Depende de la luz, no se ve la cara de estos pobres chicos. Exacto. Un poco tampoco la intención es ver exactamente el código en este caso concreto, ¿vale? Sino que hay un poco la apariencia de lo que pueda tener, ahí nosotros usamos eso de Spec 2, que es más o menos igual, el mismo rollo, pase de unitario, ¿vale? Bueno, y en Kotlin, de momento la mayoría de la gente sigue usando JUnit, igual que hacemos en Java, y se han creado algunas librerías y wrappers sobre las típicas librerías que tenemos en Java. La de Hankers es una traducción total de la librería, la han hecho desde cero en Kotlin, y la de Mockito es como un wrapper por encima de la de Mockito real para simplificar un poco las tareas en Mockito en Kotlin y para solucionar algunos problemas que tiene con los nulos y tal, porque como Kotlin distingue entre objetos nulos y no, y Java no. Hay algunos problemas de compatibilidad ahí que con esa librería están solucionando eso. Y luego, desde que veí la charla terminada, creo que claramente los de Kotlin han copiado casi hasta el nombre de la librería, ¿no? Spec con K, que está creada por JetBrains también, y que básicamente sigue un poco la idea de Spec2. Yo no la he usado y tampoco sé exactamente muy bien cómo funciona, pero básicamente tiene una estructura un poco diferente a los típicos test que hacemos en JUnit. Pero bueno, al final intenta ser un poco más específica en lo que está probando, qué partes, sobre qué lo prueba y qué debería devolver, y luego en la parte de la resolución de los test nos da un poco más de información donde ha podido fallar, donde no, se puede leer un poco más como si fuera texto natural. Creo que es un poco la idea detrás de este tipo de test. Y por lo demás, pues lo que os digo, la mayoría de la gente sigue usando JUnit y están empezando a salir algunas librerías para simplificar un poco, para aprovechar la potencialidad de Kotlin que no tiene Java para simplificar un poco los test. Vale, otro de mí. Y la inyección de dependencia para poder saber a Manubrio y todo, ¿no? ¿Hay librería o toma? Sí, para eso yo apunto otro. Ah, bien. Un rapidito, el pergar, ¿no? Sí, nada, es por delante. Otra cosilla que tenemos otro problema cuando vamos a programar, nos contamos mucho que el problema de la herencia múltiple, de que queremos tener
pues una clase, ¿no? El típico, ¿cuál es el animal este que siempre dice Rafa, tío? Se está poniendo pesado. El platypus ese, ¿no? Se está poniendo pesado. Sí, ¿no? Yo creo que se va a hacer para forma de llamar a un platypus. Sí. Bueno, lo típico, ¿no? Que hay veces que tenemos clases que tienen que heredar de dos sitios y tenemos el problema de herencia múltiple. Sobre todo en Android, cuando parte de la herencia viene dada por el propio sistema operativo que no podemos cambiar, por el propio lenguaje que no podemos cambiar, ¿no? O sea, tenemos que extender de activity por cojones o tenemos que extender de algo por cojones porque el sistema no lo dice. Entonces, una de las cosas que viene a resolver estos lenguajes es la herencia múltiple, ¿vale? Debemos ver un poco cómo lo hacen. En Kotlin tenemos las interfaces que básicamente creo que son muy similares a las de Java 8 si lo habéis utilizado. En realidad son como las interfaces que hemos tenido toda la vida, pero además podemos añadir código sobre ellas. Entonces podemos tener una interfaz, por ejemplo esta, que gestione la toolbar de una actividad y podemos especificarle que esa interfaz va a necesitar un objeto de tipo toolbar, una propiedad de tipo toolbar. Lo que tienen las interfaces de Kotlin es que no pueden almacenar estado, entonces en las clases que lo extiendan necesitarán tener una propiedad toolbar que sea la que le dé valor a esa propiedad. Pero a partir de ese momento el resto del código es igual que de una clase en Java, podemos crearnos nuestras funciones y en las que podemos añadir todo el código suponiendo que tenemos el valor de esa toolbar directamente en nuestros métodos. Y, por supuesto, una clase puede implementar tantas interfaces como quiera, entonces podríamos utilizar esto para dividir nuestro código de forma un poco más inteligente. Aquí es un ejemplo de cómo una actividad podría implementar esa interfaz. Simplemente la añadimos al final como indicando que vamos a implementarla y en ese momento nos obligará a añadir la propiedad toolbar que tendremos que sobreescribir y darle un valor. En este caso es una forma un poco... Bueno, si yo lo explico un poquillo, ya que yo he hablado menos. ¿Cómo va la...? Sí, sí. De los delegados que hablábamos antes, como los que usé para las preferencias, hay uno ya estándar que es el lazy, que básicamente hace lo que os podéis imaginar, que hasta que no utilicemos esa propiedad no va a llamar al código que está entre corchetes. Entonces nosotros podemos hacer un find de esa propiedad dentro del valor de ese lazy y hasta que no lo llamemos después en nuestro código no se ejecutará ese find. Entonces estamos seguros de que si lo llamamos después del setContentView vamos a recibir un valor y no va a fallarnos. Y básicamente una vez que ya tenemos ese valor de la toolbar, la interfaz es capaz de utilizarlo para ejecutar el código que sea. Ahí estamos llamando a init toolbar, que es la función que hayamos implementado en nuestra interfaz y que podrían utilizar todas las actividades que quisiéramos que gestionaran esa toolbar. Y básicamente. Bueno, en el caso de Scala, más o menos lo mismo, creo que tiene otras cosas más que voy a intentar también explicarlo, ¿vale? El caso en el Scala se llaman traits, ¿vale? Y al final los traits, para entender un poco, es lo mismo que en Kotlin, es una interfaz que puede tener código implementado y además puede almacenar estado, ¿vale? O sea, podemos tener variables y podemos tener estado dentro de esos traits, ¿vale? Es la unidad fundamental de código en Scala. Puedes tener el número que quieras de trait dentro de una clase. Una clase puede extender de todos los traits que quieras, ¿vale? Y el orden importa, ¿vale? Sobre todo en el tema de que cuando empiezas a tener muchos traits puede ser que puedas tener conflictos de naming y tal, no sé qué, pero por final tienes que hacer un override, prevalece que has puesto el último y tal, no sé qué, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La diferencia un poco, y lo comentaba, en el tema de los estados, para mí también otra parte bastante interesante que tienen los traits en Scala son la capacidad de los cell types, ¿vale? Si vemos el otro slide, ¿vale? ¿Qué es un cell type? ¿Vale? Nosotros cuando usamos los traits, lo que intentamos es, o cuando pensamos cómo solucionar un problema, es un poco distinto a como lo hacemos en Java, que extendemos de clases por herencia. De solo una clase o donde sea, ¿vale? Y implementamos dentro. En el caso este lo que intentamos es darle comportamiento a estas clases, ¿vale? El comportamiento que pueda tener que esté implementado en otra parte y ese comportamiento dárselo a las clases que lo necesiten, ¿vale? Y al final un poco pues componer nuestras clases
mediante ofreciéndole comportamientos que nos dan esos, haciendo mixing sobre esos traits, ¿vale? En este caso, en el caso, por ejemplo, para que veáis el tema del set type, ¿vale? Si veis, por ejemplo, una clase extiende de activity, ¿vale? Y el width del presentation trait, ¿vale? Fíjate que este tiene la capa de presentación, ¿vale? Entonces tenemos nuestro create, lo que sea, ¿vale? Con un init unit, ¿vale? Que es el que está definido aquí. Fijaros aquí, en esta clase aquí. Es un trait, presentation trait, ¿vale? Aquí tiene una cosa que veis ahí, self.activity. Pues esto es como una especie de función, Bueno, este nombre se suele poner self, se puede poner lo que quiera, ¿no? Pero bueno, se suele poner self. ¿Esto qué significa? Esto significa que esta clase, cuando yo haga mixing con otra, esta clase, la clase padre, tiene que extender de esta. Por lo cual yo ya puedo usar todo lo que tenga esta como si fuera propio mío. Para eso nos da un punto un poquito más interesante, porque no hacemos comportamientos generales de movidas, sino que ya estamos definiendo un comportamiento para las actividades, en este caso, ¿vale? Y aquí fijaros como uso getApplicationContext, que no es un método que está dentro del application trait ni extiende nada, sino le estoy diciendo que el padre lo tiene, ¿vale? Esto al final lo que hace es, el compilador lo que hace al final es hacer la linealización de los traits, ¿vale? Y lo que hace es generar como una clase ahí tochona, ¿vale? Y meterlo todo ahí arriba, ¿vale? Y esto sí nos da una capacidad que creo que es bastante interesante de poder crear comportamientos concretos definidos para cosas concretas. Y yo creo un poco la diferencia por el tema de Kotlin, ¿vale? Cuando Kotlin va a llamar durando y eso, ¿no? De hecho, este que comentas antes, las interfaces podían extender de cualquier otra clase, entonces al final el resultado era lo mismo que esto. Pero para la primera versión lo han terminado quitando porque tenía algunos problemillas y han intentado dejar el mínimo posible. Supongo que en un futuro lo volverán a añadir. Sí, en el caso ese también, yo creo que es un poco distinto, porque aquí también los traits también pueden extender de otros traits, que extienden de otros traits. No sé, ¿es eso lo que...? Bueno, pero realmente el concepto es un poco distinto. El concepto es una herencia hacia... Claro, es como decir, no, Guillo, es que donde tú lo vas a poner, tiene que tener eso, ¿no? Sí. Aquí sería un poco... no sería posible extender de actividad. Aquí. Porque en verdad no, sería un poco loco, ¿no? ¿Sabes? Porque la actividad es esta y esto ya es un método concreto de esa actividad, ¿no? No, pero en realidad el concepto era el mismo. Se escribe como si fuera una extensión, pero en realidad lo que hace es que obliga a la clase que lo use a ser de tipo activity. Ah, vale. Y puedes usar dentro los métodos. Se escribe como si fuera una extensión, pero el concepto es el mismo. Ah, vale. Pues más o menos un poco... Pero vamos, de momento no se puede usar, así que no... Ahora en Kotlin 5 o Kotlin 6. Bueno, Pergar ha pedido inyección de independencias y mientras que ellos no hablaban, pues estaba criticando, ¿vale? Justify presentation. Sí. Inyección de dependencia, yo sé, Dagger, ¿no? Es el rollo, ¿no? Aquí, Dagger usa... En el caso de la inyección de dependencia, es un concepto que se puede, en el caso de Android, en el caso de Scala, se puede hacer, tiene sus mecanismos y mediante trait, mediante diferentes movidas, puedes crear inyecciones de dependencia de una manera bastante elegante, ¿vale? No la mejor, ¿no? Pero puedes usarla de una manera bastante elegante. En este caso, quizás todo el mundo que llegamos un poco al tema de escala, del tirón, vemos aquí el post de Jonas Donner hablando sobre el K-Pattern, ¿vale? K-Pattern es como llevar dependencia mediante componentes, ¿vale? Y simplemente mediante el uso de trace y set type, ¿vale? Que es lo que hemos hablado antes, podemos usar una inyección de dependencia bastante simple, sin necesidad de tener ninguna movida, ninguna historia. Para nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos de Translate usamos K-Pattern, ¿vale? No nos gusta porque después un poco ya hace mantener, pero para pequeños proyectos y tal, es elegante y es sencillo y no es muy coñazo de hacer. Quizás a lo mejor para proyectos más grandes es un poco coñazo de mantener, ¿vale? Tema implícito, bueno, primero librería, pues está Maguire y Scaldi, ¿vale? Scaldi ¿vale? El de Maguire, por ejemplo, es el más conocido, es el que más usa la gente, este tú sabes, ¿vale? Pero quizás Maguire es el que usa más gente, más servidor y tal, ¿vale? Y después nosotros, personalmente, no sé si visteis, alguien fue tan hombre de poder ver la charla de Raúl Raja y entenderla en Cádiz, la charla de
la charla que él hizo sobre el tema de la cata de contacto que empezaron aquí los máquinas de Karumi. Nosotros estamos empezando a usar inyecciones de dependencia mediante implícito. En la cata que tenemos ya y en nuestros proyectos ya estamos usando implícito, que es una capacidad que tiene escala, no tiene nada que ver con temas funcionales y tal, ¿vale? Para poder usar inyecciones de dependencia sin tener que generar ningún tipo de movida, ni depender de ninguna librería extraña, ni nada de eso, ¿vale? Sino usamos la dependencia mediante implícito y la verdad que funciona bastante bien, ¿vale? En nuestra próxima arquitectura, lo que estamos trabajando ahora es lo que estamos cómo lo estamos haciendo, ¿vale? No sé si esto resuelve la duda de Pergam, o le crea más. ¿Lo explica otro que no? También, eso también es... Faltar, ¿no? ¿Cómo afecta, Javi, el uso de implícitos a los test end-to-end? Porque el problema que tiene es que al no estar tan cerca del código y estar en un escenario que es completamente una caja negra, un test completamente black box, no estoy muy seguro de que pueda ser capaz de redefinir un implícito para introducir un test double en un momento concreto de ejecución. Yo te digo, nosotros ahora mismo cuando estamos empezando a hacer pruebas sobre esa arquitectura y en la que estamos desarrollando ahora, nuestra arquitectura, que es básicamente la que explicó Raúl mediante el uso de Ferimona y el uso de implícitos para inyección de dependencia, es lo que estamos usando. Y no te podría decir exactamente... Al final los implícitos tienen una penalización a nivel de compilación, ¿vale? También el uso excesivo, el uso de implícitos de una forma muy cafre, a lo mejor de usarlo demasiado, puede ser que algunas veces no sepas realmente dónde te vienen las cosas, ¿vale? Pero sí es verdad que en nuestra arquitectura nosotros lo definimos solo en un punto, ¿vale? Tenemos, aunque tú puedas hacerlo donde quieras, evidentemente, pero nosotros definimos solo en un punto, que es el tema de la llamada, ¿vale? Pero nos ofrece cosas bastante interesantes, como por ejemplo, en el momento de la llamada, poder cambiar la implementación de un intérprete mediante implícito. Ya, pero es que el problema que tienen los test de UI es que no tiene acceso al intérprete. Es que los test de UI son test de caja negra, entonces no tienes acceso al código, o por lo menos no eres capaz de invocar. O sea, la inversión de control es tan fuerte que tú lo único que haces es reaccionar sobre la interfaz de usuario y dejar que el sistema operativo acabe llamando a tu código. Por eso no puedes redefinir un implícito, o por lo menos creo que no se puede. Sí, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de este índice de dependencia, lo hacemos para el tema de intérprete. Al final es cómo se resuelve un problema concreto a muy bajo nivel, cómo resolver una cosa concreta, ¿vale? Pero lo que es la lógica del negocio, al final es tu lógica, que es lo que hace, que es conectarme aquí, hacer tal cosa, no sé qué, no cómo me conecto aquí, cómo hago esto, sino que hago esto pasa, son los tests. ¿Vale? Después el intérprete en concreto tendrá los tests concretos para su parte, ¿no? Pero no sé si eso resuelve un poco la duda, pero bueno. Sí. Nosotros llevamos poco tiempo usándolo porque realmente lo estamos implementando en el proyecto que estamos haciendo ahora mismo. Y darte datos exactos, no sé, pero sí es verdad que lo implícito conlleva una penalización. También conlleva que tu código es muy, yo qué sé, muy interesante de poder hacerlo porque no tienes que lidiarte con movidas, yo qué sé. Para mí, yo configurar Dagger, yo ya en la segunda pantalla, ya el segundo slide tuyo, ya estoy más perdido que, ¿sabes? Te digo. Y no veo que haga falta tanta parafernalia, a lo mejor de otra manera es más sencillo, no sé. No sé si esto ayuda. Bueno, pues en Kotlin, si queremos hacer algo simple, podemos, bueno, no lo llamaría inyectar, sino más bien especificar las dependencias o bien mediante delegación de interfaces, igual que hemos visto que podemos delegar valores de propiedades, podemos hacer delegación de interfaces. Cuando especificamos una interfaz en nuestra clase, podemos decirle cuál es el objeto que implementa esa interfaz. Entonces podríamos pasarle a una clase un valor por parámetro y decirle esta interfaz está implementada por este parámetro. Y eso nos puede permitir tener un objeto de inyección que sea el que nos provea esos valores para esas especificaciones de las interfaces, que a su vez nos pueden dar properties que ya podemos utilizar dentro de nuestras clases. Otra opción muy simple sería especificar valores por defecto en los argumentos de las clases, de tal forma que, bueno, en Kotlin, que no lo he contado, podemos especificar un parámetro que pasemos a
a un constructor o a una función tenga un valor por defecto. Y desde ese momento, si no le especificamos nada, utiliza el valor por defecto, y si no, nosotros le podemos dar un valor extra. Entonces, para algo muy simple, lo que podríamos hacer es simplemente que por el constructor le especifiquemos un valor por defecto, y cuando nuestros test lo queramos cambiar, pues le pasamos un objeto distinto que sea el que utilicemos para moquear o para los test específicos que queremos utilizar. Y luego, si ya necesitamos algo más complejo o necesitamos grafos por ámbito, etcétera, pues ya tenemos que buscarnos algo un poco más elaborado. Podemos seguir utilizando Dagger2, que es compatible con Kotlin, o si no, han surgido un par de librerías que también usa bastante gente, que se llaman Codeine e Inject. Cada una tiene sus particularidades, pero bueno, son un poco más enfocadas al lenguaje Kotlin y son algo más simples que Dagger de utilizar, pero también un poco menos potentes. Al final, Dagger sigue siendo, si queremos hacer cosas complejas, sigue siendo la más adecuada para el tema de índices. ¿Tiene implícitos Kotlin? No tiene nada similar. Bueno, os pido de ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque llevamos 1 hora 25 y quedan 4 temas. ¿Vale? Otra cosa que tenemos es el Calva-Gel, ¿vale? En Java tenemos el problema que trabajo con delegados y cómo logramos las cosas. Y, además, si no estamos en Android no tenemos Java 8, por lo cual no tenemos Lambda, por lo cual todo aquello es una auténtica puta mierda, ¿vale? Entonces, saber estos lenguajes que nos aportan, además de las Lambda, que tampoco sirve. Bueno, pues básicamente lo primero es explicar un poco las lambdas y las funciones de primer orden. En Kotlin como en Scala, esto es igual. Podemos especificar variables o parámetros de funciones que sean funciones en vez de ser solo variables. Y aquí tengo un par de ejemplos. Las dos primeras son distintas formas de especificar lo mismo. Básicamente es una función que recibe 2 parámetros de entrada, un entero y un string, y devuelve un string de salida, y a la derecha podemos hacer con ella lo que queramos. Ahí las estoy concatenando en un string, por ejemplo. Y la segunda línea es otra propiedad que tiene Kotlin que nos permite evitar el especificar los tipos en el caso de que el compilador pueda inferirlos automáticamente. Entonces, como él sabe en la definición de la función que tiene un entero y un string de entrada y que va a devolver un string de salida, no tenemos que especificarlo a la izquierda del igual, de tal forma que nos queda el código un poco más compacto. Y lo mismo para funciones, podemos pasar por parámetro a su vez funciones que podemos utilizarlas como listener o como callback, en lugar de tener que crearnos lo que hacemos en Java, las interfaces que tienen que tener un método que tenemos que sobreescribir, etc. Aquí directamente le pasamos la función y podemos llamarla cuando la necesitemos. Bueno, en el caso de Scala no hay mucho más que decir, yo creo que más o menos igual. Nota el tema de las funciones alternantes que ya hemos hablado, son funciones que pueden recibir parámetros, son métodos que pueden recibir una función o pueden devolver una función, ¿vale? Y después pues más o menos lo mismo, ahí tampoco hay nada que contar más. Puedes recibir una función, infiere los tipos igual, en este caso no habría que poner esto aquí, ¿no? Infiere los tipos de la misma manera, en el caso que lo pongamos. O sea, esto es más o menos igual, no creo que tampoco hay mucho más que comentar, ¿vale? Bueno, tendría funciones parciales que no están en Kotlin, ¿no? Sí, bueno, también el tema de funciones parciales. En Kotlin, la librería esta de funcional que os he comentado también incluye las funciones parciales. Pattern matching, ¿vale? Esto es una cosa que ambos los lenguajes tienen y que no tiene Java y que hace que el código yo creo que sea bastante más legible y que cómo funciona la hora de tomar decisiones en el código es bastante importante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hace Scala. Bueno, aquí, por ir también un poquillo rápido porque vamos perdiendo tiempo, ¿eh? Lo normal es un Swift, ¿no? Que es la normal que hay en Java y tal. Hacer el Swift yo creo que se puede usar string y entero, ¿no? O creo que string en Java 7, no sé, ¿no? Sí, es en Java 7. Bien. ¿Vale? Solo podemos usar entero y tal. Esto sería la forma tradicional más o menos, pero se usa con el match, ¿vale? Una variable concreta, le hacemos un match y decimos en el caso de que pase esto por otro, tal, no.
Una cosa interesante es que el match, o sea, el case devuelve un tipo, ¿vale? O sea, esta sentencia devuelve directamente un string que ha inferido el tipo. En el caso también no hace falta ponerlo porque como todos devuelven un string, pues infiere el tipo del string, ¿vale? Pero bueno, eso es lo normal, ¿vale? Hacer tipos, por ejemplo, por pattern matching, quizás ya cuando ya empezamos ya a hacer cosas muy menores, ¿no? Más simpáticas. En el caso por tipo, ¿no? Si hago, por ejemplo, un get de animal y hago un match sobre animal, le puedo decir, en el caso que sea un gato, pues oye, yo soy un gato. En el caso que sea un perro, soy un perro. En el caso que sea cualquier otra cosa, pues soy otro animal, ¿vale? Puedo inferirlo por el tipo, que realmente yo creo que es un poco realmente donde está el caso ahí, que puede hacer caso por cómo son las cosas, no por lo que son en concreto, ¿no? Son de este tipo, y ahora veremos un ejemplo que quizás ya pase un poquito más un poco más este rollo. Siguiente. ¿Con qué clase? Lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos una clase que es developer, que tiene un nombre y un lenguaje, ¿vale? Le puedo definir, en el caso yo de pase un developer, le puedo definir, por ejemplo, que si, en el caso que, al ser una case class, la puedo usar, una de las características que tiene, que la puedo usar en un pattern matching, si yo, el primer parámetro me da igual, ¿vale? El nombre me da igual, pero el segundo, si pone escala, ¿vale? Pues este es un programador, tío, un buen tío, ¿vale? El segundo caso, si es Jorge Barroso, y me da igual porque Jorge Barroso programa en cualquier cosa, ¿sabes? Es lo puto mejor, ¿sabes? No para hacer la pelota. Y en el caso de la cosa, Java Developer, que eso es lo que más es, ¿no? Y después también, como cosa interesante, también podemos usar if dentro de los cases, ¿vale? Por ejemplo, si veis el def, por ejemplo, si es escala, pues igual, ¿no? Pero si es el segundo, si contiene Jorge, cualquier Jorge, me da igual ya que sea salud, desde Londres. En cualquier cosa, si le digo, este tipo, fijaros como pongo aquí name, ¿vale? Porque estoy diciéndole ya el tipo string de lo que está dentro de una case class, ¿vale? O sea, developer, el primer parámetro es el name, eso es ya una variable concreta. Y como este name, que es un string, le digo que si contiene Jorge, este mes, ¿vale? Da igual, cualquier Jorge es lo mejor, ¿vale? Y en otro caso, pues, ¿no? También podemos usar if dentro de los cases. Podemos hacer pattern matching y poder ver cómo son las cosas. No lo que contiene dentro, sino la forma que tiene. Trabajar con estructuras monádicas, la verdad que es bastante interesante. Hay más cosas interesantes, como el uso de self trade y muy de eso, pero bueno, ya eso lo dejamos un poco. En Kotlin el pattern matching como tal no existe, pero tenemos un when que sustituye al switch, que es mucho más potente que el switch de Java. Podemos hacer, por ejemplo, que cuando un entero, que cuando estemos comprobando un entero, comprobemos si está entre ciertos rangos, o por ejemplo si está dentro de una lista, ese special value sería una lista, o podríamos hacer un when sobre tipos, es decir, si X es un gato o un perro, igual que el ejemplo que ha puesto Javi. Y luego, si nos evitamos el pasar el parámetro, podemos hacer dentro del when todo lo que se nos ocurra. Por ejemplo, si es una X está entre 1 y 10, pues devolvemos una cadena de texto. Si es un string que contiene hola, devolvemos otra. Y si V es un bigroup, pues que devuelva una string con la cuenta de los hijos. Y si no, que devuelva la cadena vacía. Como veis, el when también devuelve un valor, igual que el de escala. Y infiere el tipo. Y como estamos devolviendo todo string, pues el tipo que inferirá será un string. Podemos hacer todas estas combinaciones locas que se nos ocurra. Al final la idea es sustituir los if sanidades que solemos tener en nuestro código, los podemos simplificar de forma mucho más sencilla, mucho más legible con los otros. Pero una cosa, el switch normalmente es un SME, ¿vale? Que eso aporta aquí el usar el pattern matching frente a tratar de usar OOP como Dios manda y no usar el switch. Porque, hombre, depende mucho de lo que estés comprobando. En el caso anterior, por ejemplo, que estás comprobando si un entero está en un rango, está en un otro, está en una cadena,
en una lista, pues te puede tener más sentido. Obviamente usar el when indiscriminadamente, como en este caso, que no tiene ningún sentido, tampoco es recomendable. Pero sí que en nuestro día a día nos encontramos, no ya con switch, porque esto más que sustituir al switch, que también sustituye a lo que digo, a un if, si se cumple esa condición, haz esto, si no se cumple, haz lo otro. Y esas condiciones pueden ser tan complejas como quieras y las puedes simplificar en esta estructura que es un poco más... Al final el if else, o sea, el switch es el if else del hombre pobre, ¿no? Al final es lo mismo. Sí, pero por ejemplo, en funcional sí, por eso digo. En funcional sí que cambia, porque por ejemplo con las clases selladas, si tú agregas un nuevo tipo que no tienes contemplado, va a dar un error de compilación porque la clase está sellada. Incluso, por ejemplo, hay patrones que se programan más fácilmente teniendo pattern matching, como por ejemplo puede ser el caso de un builder o de una factoría, bueno, un builder no, perdón, de una factoría. Entonces, al crear una factoría, una factoría ya la crees a través de un if else, o la crees a través de un hash, o la crees al vuelo con reflexión, ¿vale? Estás teniendo un if, igual. Da igual como lo hagas, pero al final estás viendo un switch. Además, sin embargo con el pattern matching te da esa flexibilidad y con clases selladas además te da un error de compilación si no estás contemplando. Sí, no, yo lo que voy es a que Kotlin no es funcional, ¿no? De por sí. Sí, pero fíjate, este caso es un caso funcional, pero en el caso de a la hora de implementar una factoría, por ejemplo, usar esto con tipos, ¿vale? Si de este tipo me quedan estos objetos, este tipo de estos objetos y no de este tipo, o si es de este tipo y este tipo me queda este tipo de objetos, la factoría te va a quedar mejor que hacerlo con un handmap que vas a acabar de hacer una definición de tuplas, de tipos, ¿vale? Claramente el uso de switch es un enmel, pero un enmel no sería más. Pero es un enmel sobre orientación a objetos porque se puede utilizar polimorfismo Claro, para resolver el problema. En programación funcional el polimorfismo se implementa con funciones de alto orden. Entonces, cuando tienes funciones como funcionan en la primera clase, el polimorfismo a nivel de clase no existe, porque en funcional las clases son estructuras de datos, no son elementos que tienen estado y comportamiento. Pero continúa funcional. O sea, por eso bueno, y escala es orientado a objetos puros. O sea, es como depende. Si lo puedes utilizar para programar funcional, se consideraría un lenguaje funcional bajo el punto de vista. Y aparte de estos ejemplos, también se puede usar con las 6 clases que comenta él, en Kotlin se llaman data classes y funcionan igual. Al final, si no estás comprobando alguno de los casos, te salta un error o si quieres añadir alguno más no puedes también, porque al final son clases selladas que solo pueden tener ciertos tipos específicos. ¿Vale? Y lo siguiente es, ya que quedan dos temas, ¿vale? Ahí pierdes del tirón. Somos programadores de Android, programadores de Java y después de todo esto hemos visto, ¿vale? Parece que los lenguajes están a la par, parece que molan, ¿vale? Pero ahora me tengo que meter en faena que cuesta, ¿vale? 2 personas que han pasado más por desarrollador, los dos programadores de Java que se pasan a uno a Scala y otro a Kotlin. ¿Vale? Uno por gusto, otro por Bueno, pues el paso de Java a Kotlin es bastante sencillo porque aunque han simplificado mucha nomenclatura, intentan que sea lo más similar o lo más fácil de transicionar de una a otra, porque al final está hecho por gente que lleva toda la vida programando en Java, que es la gente de IntelliJ, y lo que quieren es que el cambio de un lenguaje al otro sea lo más rápido posible. Además, si programáis como de toda la vida, que podéis seguir sin utilizar bandas o sin utilizar algunos aspectos más funcionales, el cambio es casi inmediato. Incluso si tenéis alguna duda, en el plugin tenéis una opción que es que te transforma el código de Java Kotlin, que no es lo más ideal del mundo lo que transforma, pero bueno, podéis hacer una idea de cómo una clase de Java tendría la pinta que tendría en Kotlin. Además, gracias a la interoperabilidad, no tenéis que aprender a utilizar librerías nuevas ni diferentes, sino que podéis seguir utilizando las librerías que habéis usado de toda la vida. Y por último, la referencia de Kotlin para mí es una de las mejores que he visto, porque al final es como en vez de dedicarse a explicar a fondo cada una de las funcionalidades, te comentan para qué sirven, cómo utilizarlas, te ponen muchos ejemplos y la verdad es que es muy fácil de seguir. Y por último tiene unos cones oficiales que son básicamente ejemplos con test que fallan y que tenéis que solucionar, que también te guían muy rápido durante el proceso de aprendizaje.
Yo le digo a Raúl, porque cuando me pasaron todos los temas ahí, estábamos copiando y tal, y digo, tío, Raúl, los cabrones estos, han metido la pregunta esta ahí, la verdad que digo. Y me dice, muy fácil. Scala es mucho más fácil que aprender que Kotlin. Del tirón. ¿Sabes? Entonces, quizás esta es lo que se nos queda un poco cuando vemos código Scala. Pero él me lo explicó de esta manera y bueno, él me dijo esto, ¿vale? Yo no sé si os va a quedar, os va a gustar la idea. Yo lo que veo en Kotlin, simplemente porque veo un poco diferente a un Kotlin, ¿vale? Kotlin realmente no es un lenguaje funcional, lo que hace es resolver una serie de problemas típicos mediante sintaxis. Al final te tienes que aprender la sintaxis. Por ejemplo, cómo trabajar con opciones, cómo trabajar con nulos, si es interrogante, si son dos, si no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Hay un montón de cosas que el async, bueno, pues de esta manera, esto tal, no sé qué, ¿vale? En el caso de Scala, nosotros trabajamos con estructuras monádicas, lo cual parece un concepto un poco complicado, pero al final siempre se trabaja de la misma manera, ¿vale? Al final, cuando tú trabajas con un option, le haces un map y le pasas una función, ¿vale? Si trabajas con un fusion, le haces un map y te das una función. Al final, es la misma API para trabajar con todo, ¿vale? Yo digo que esto sea sencillo, ¿vale? No estoy diciendo que esto sea fácil ni mucho menos, ¿vale? Pero eso fue lo que me dijo y yo quería comentarlo, ¿vale? Como para ver si os vale. La curva de aprendizaje es complicada. Yo llevo como 2 años trabajando con Scala, es complicado cualquier lenguaje. Sobre todo cuando cambias de paradigma. Quizás a lo mejor en Kotlin el cambio de paradigma no es tan grande, ¿vale? Porque es un lenguaje funcional, pero no es un lenguaje funcional. En el caso de Scala, intenta usarlo de una manera funcional, ¿vale? Si te pasas a Haskell, pues mucho peor, ¿no? O sea, el problema es cambiar de paradigma, no tanto cambiar de lenguaje, ¿vale? Entonces, yo llevo como unos 2 años y yo me considero un programador bastante novato en Scala, ¿vale? Y quizás a lo mejor alguien que lleva 2 años con Java, yo qué sé, no sé. Pero yo personalmente, quizás a lo mejor que trabajo diariamente con 13 tíos que son unos putos cracks y en Scala y entonces pues yo qué sé. Pero, vale, es complicado, ¿no? Vale, está un poco el problema que tenemos, ¿no? Que yo cuando ves código tal, pero yo, tranquilo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Scala Exercises, sponsorizado por el CDGRI. Nosotros siempre damos amor a los desarrolladores y sobre todo a los que quieren pasarse a la Scala, ¿vale? Se llama Scala Exercises de fortsedeck.com. Ahí están todos los cores, como lo mismo de Kotlin. Cores es una manera de poder trabajar con test que lo tienen mucho el lenguaje, ¿vale? Aquí con Scala Exercises tiene todos los cores y puedes verlo directamente en una página web. No tienes que ni compilador ni hostia ni nada, y del tirón vas haciendo pruebas y vas viendo, tienes un montón de documentación, te explica cada una de las partes, funciones parciales, math, Flatman, no sé qué, te explica lo que es, te da documentación para que vayas para hacer más movida y tienes todos los tests para pasarlo directamente a una página web. No tienes que hacer ninguna movida extraña, sino simplemente meterte ahí y empezar a hacerlo y vas haciéndolos todos, y si te va molando, si te va gustando, vas entendiendo un poco cómo funciona. ¿Es complicado? Sí, es complicado, pero en esta vida todo es complicado. Digo yo. Yo creo que al final el mayor problema es ese, el sacar la potencialidad al paradigma que no conocemos. A mí en Kotlin lo que me pasa es que al final me veo que acabo haciendo las cosas como las he hecho toda la vida y estoy convencido de que hay formas mucho más sencillas de hacerlo aprovechando la parte funcional que tiene Kotlin, pero el llegar a ese proceso ya no es solo aprenderte la sintaxis del lenguaje, es conseguir adaptar los conceptos que tiene ese nuevo paradigma, y eso es la parte que más tiempo lleva. Y resolver los problemas de una manera distinta al final, ¿no? Distinta no significa que sea menos europeo, bueno, no sé si es menos europeo, pero es distinto. Al final, si quieres aprender programación funcional, lo interesante es resolver los problemas de esa manera, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando veíamos código, cuando veía código de Antonio, o a mí, Raúl, muchas veces cuando llega y dice que eso es muy Java. Nosotros tenemos como una broma, que eso es muy Java, como diciendo que esto hay que hacerlo más funcional, no podemos estar resolviendo los problemas de la misma manera, ¿sabes? Entonces, al final un poco es como tú superándote un poco cada vez que lo haces. Es complicado, sí, pero bueno, al final si quieres aprender una cosa, yo creo que la programación funcional está para quedarse y yo creo que, yo no sé, no me veo programando un Java dentro de eso. Jorge Galindo, del otro Jorge igual, muchas veces dice, yo no me veo con mi coche volante, ¿no? Es decir, siempre pongo ejemplo, ¿no? Volando en un coche y programando en Java, ¿no? Y ya todo el mundo con coche y todavía en Java, aquí yo no, pues, vamos a ser serio, por lenguaje de la nueva escala,
puede ser otro, ¿no? Pero Bueno. algo que sea mejor. Ya quedan dos, ¿vale? Estas son dos cortas. Otra cosa que tenemos es debuguear, ¿vale? En un momento que aunque tengamos muchos tests y todo funcione de puta madre y tal, tenemos que buguear el código que por donde pase si está funcionando, ¿vale? Entonces, ¿qué es fácil de debuguear? Porque sabéis que a veces hay lenguajes que debuguear se te un poco de los pelos. Sobre todo en Android, y ahora ya gracias a Dios tanto, pero antes cuando se te desconectaba el terminal en mitad de un debug, esas cosas, esos lloros y los llantos. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo debuguear en esos lenguajes. Yo lo que he hecho en esta es, como él me pasó antes la diapositiva, la he copiado y he pegado lo mismo que puso él, ¿sabes? Entonces, pues realmente es exactamente igual. Yo no veo que haya un problema. Al final usar lo mismo, de la misma manera, al final trabajar con funciones. Pues bueno, cuando haces el debug te va diciendo en qué función tienes que hacerlo, no sé. Si hoy trabajas con funcional o con Java 8, cuando vas poniendo el breakpoint y unidad de esa, pues claro, en alguna línea tienes como un montón de instrucciones, ¿sabes? Entonces, simplemente ese tipo de cosas, pero bueno, que es exactamente igual. ¿No? Pero no sé, pero el IDE te ayuda a ver, por ejemplo, el estado de los implícitos, cosas así, ¿o? No, el tema implícito y tal, realmente, bueno, el compilador sí, pero el implícito sí, está en el scope o lo que sea, evidentemente no. Evidentemente no, porque no lo sabes hasta que no compila. El compilador el que te chiva si el implícito está en el scope, o sea, así, ¿sabes? Pero cosas específicas de escala no me he encontrado yo, más o menos exactamente igual. Y en Kotlin, pues... Perdón, me consta que me puedo ver ahí. Es lo mismo, Aunque yo esté después. es lo mismo pero con el fondo azul, ¿no? Igual que hacéis en Java, lo podéis hacer en Kotlin. Además le podéis dar al dibujito del bug y podéis debuguear igual y podéis utilizar todo lo que os da Android Studio para debuguear. Bueno, y la pregunta es siempre de cuando se habla de escala y Kotlin es pues tiempo de compilación y un poco peso dentro de la APK, ¿vale? Empieza Kotlin. Obviamente aquí es donde pierden los dos lenguajes con Java. Yo estoy haciendo una serie de artículos en el blog donde estoy transformando una aplicación de Java a Kotlin, la de Play, muchos de aquí imagino que la habréis escuchado, de Nick Batcher. Y en este primer artículo comparaba un poco la solución a la que había llegado y comparando un poco, pues había transformado solo la main activity, comparando un poco cuántos métodos tenía, cuántas líneas tenía un archivo en comparación con el otro, una vez que lo había transformado, la cuenta de caracteres, y inicialmente empieza ganando Kotlin hasta que llegamos obviamente a los tiempos de compilación. El problema que tiene Kotlin ahora mismo es que no hace compilación incremental, así que hagamos un cambio, hagamos 40, el tiempo de compilación va a ser el mismo. Están trabajando ya en ello y esperemos que no tarde mucho en liberarlo, pero de momento eso es lo que más tiempo consume a la hora de compilar una aplicación. Y luego ahí comparando cambios de una línea, pues en Kotlin tardaba 29 segundos y en Java 10, por poner algún ejemplo. El tamaño de la APK prácticamente no se ve aumentado, en este caso era de 4,1 a 4,7. Y la cuenta de métodos, aquí es un poco trampa porque está más desarrollado en el artículo. Veis que hay como unos 10.000 métodos de diferencia, pero es porque la librería de AMCO de la que hemos hablado antes, si la incluís entera, ocupa como unos 3.000 métodos, pero se pueden añadir por paquetes, y aquí la tenéis añadida entera. Y básicamente Kotlin lo que ocupa es lo que os comentaba antes, unas 6.000 y pico, 7.000 métodos. Así que más o menos a la comparación un poco entre los dos lenguajes. Aquí escala se ganando, ¿no? Aquí escala ganamos con creces. Sí, es más lento. Tenemos que usar Progar, el escala tiene, yo qué sé, cuando nosotros hicimos algunas pruebas y tal, no sé si pasaba 50, 60.000 métodos ya directamente, ¿sabes? O sea, no estaba pensado para hacer eso. Entonces necesitamos usar Progar, ¿no? El peso de la APK, más o menos, por lo que nosotros, las pruebas que hemos hecho, como unos 2 megas, 2 megas y pico según el proyecto, ¿vale? Lo que te puede superar más que la APK por tener escala. Al final lo que haces es poner escala dentro de tu proyecto, ¿vale? Y claro, esto es un poco más lento y tal, lo que pasa es que nosotros nuestro consejo es que tómate tu tiempo para configurar tu archivo SVT, tu build SVT, para que esto vaya mejor, ¿vale?
Una de ellos es la compilación incremental, que sí se puede hacer. Podemos usar compilación incremental. Tenemos que configurar nuestro proyecto para eso. ¿Tiene algún problema? ¿Vale? Compilación incremental multidex no se puede usar. ¿Vale? Por lo menos no sé si en las últimas versiones, porque el nota del plugin cada semana saca una nueva versión, el nota de una maleta. Y no sé, pero bueno, al principio el tío no lo tenía entre sus prioridades, ¿vale? Por lo cual no puedo usar compilación incremental y multidex. Nosotros, por ejemplo, solo en un proyecto tenemos que usar multidex, ¿vale? Pero si tu proyecto empieza a crecer, lo más normal es que tengas que usar multidex. Lo más normal es que usar multidex porque no tienes otra, ¿vale? Entonces no puedo usar la compilación incremental, ¿vale? Hay un problema ahí y tal, que todavía no está eso. Y después está la compilación continua, ¿vale? Que está bastante bien para backend, pero quizá para el tema de Android no es muy interesante, ¿vale? Puede ser cuando estás trabajando con servicios y tal. Eso lo que hace es que cada vez que vas cambiando un archivo, él va compilando sin que tú tengas que estar diciendo que compile y tal. Y entonces para el tema de backend está bastante bien. Para el tema de Android, como al final tienes que generar la APK, instalarlo en el móvil, hacer todas las movidas y tal, al final realmente no es muy... no te quita tampoco demasiado tiempo, ¿eh? Pero al final, si lo configuras y tal, no sé, yo hace bastante tiempo que no uso Gradle, pero por ejemplo ya cuando vi lo último que ha hecho de la versión 2, que eso compila como un tiro, lo de la preview eso, ni de coña, ¿no? Ni de coña. No, yo vi un ejemplo de unos vídeos que puso en nota del launcher y tal, y decía que ayer le tardaba 40 segundos y hoy me tarda 4, y es un vídeo que, veamos, ¿vale? Eso es imposible, ¿vale? Pero bueno, puede usar futuro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si 10 minutitos para preguntas, para hacer las 2 horas ya aquí del tirón. ¿Vale? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que la haga. ¿Vale? No. ¿El tratamiento de la inmutabilidad es similar a los dos lenguajes o...? Ahora también lo puede hacer, yo creo que la mitad de las veces... Bueno, pero más son las colecciones. Sí. Bueno, hay más problemas. Yo creo que más o menos lo mismo, no sé. Al final lo que pasa es que también tiene la posibilidad de poder guardar variables en funciones, lo cual eso te ofrece una nueva movida más por encima de todo. Por lo menos que... Kotlin tiene estructuras inmutables como las de Scala. Las tiene con un poco de trampa, porque en realidad son wrappers de las de Java. Entonces tú podías hacer un casting a ArrayList si quisieras y cambiarlo, pero si utilizas el list de Kotlin no puedes modificarlas. Es que sabes que las de Scala no se copian. O sea, el problema con las colecciones cuando son inmutables es que tú copias la colección entera, entonces eso le mete una caña increíble al bit collector y a la memoria. Sin embargo, las de Scala lo que hacen es, si tú tienes tu colección aquí y quieres una colección nueva, lo que cambia es el puntero. Lo que cambia es el puntero a la nueva estructura, ¿vale? Al final lo que cambia es el contenedor. Es el contenedor. El contenedor. Tú al final lo que genera un nuevo contenedor, pero si tú tienes, por ejemplo, un array con 10 elementos, ¿vale? Si haces un filter, no coge y se lleva 5, no genera 5 y lo genera de nuevo, sino que genera un nuevo contenedor que apunta a 5 que es lo que están filtrados, por lo cual no hace una copia de cada una de ellas. Yo no sé si Kotlin hace eso. En Kotlin, por lo que yo he visto, que tampoco me lo he estudiado demasiado, lo que hace es que por detrás él va a crear un nuevo array list de lo que sea, si está usando un array list por detrás y va a añadirle los objetos, pero no tiene los conceptos que usa Scala por detrás. De momento usa las mismas colecciones para poder utilizarlas directamente. Si una librería de Java te devuelve una lista, tú ya la puedes usar como un list de Kotlin y no necesitas hacerte conversiones entre listas ni nada de eso. Entonces por ese lado simplifica un poco la vida y por el otro pues probablemente, no he hecho cálculos, pero probablemente sean más eficientes las de Scala que las de Kotlin. Sí, aquí hemos hablado, las colecciones de Scala son muy de pinos. Líneas generales, por ejemplo, el array es pepinísimo. Está bastante bueno. La interoperabilidad. Eso. Qué bueno, mi niño. Yo una vez lo he comentado. Pero es dos cosas. En los dos lenguajes directa, ¿no? Y es similar, ¿no? Bueno. Tú puedes tener código Scala y Java a la vez ejecutándose. Es más, nuestros proyectos algunas veces yo cojo una clase Java
y la copio directamente de mi proyecto porque la quiero usar para hacer una prueba a lo mejor. Sí, pero en código mío de escala puedo llamar directamente una clase Java sin ningún problema. Claro. No hay que hacer nada ni Kotlin también, ¿no? Es lo mismo, está en un paquete igual, lo llamas igual, es lo mismo con la manera que pueda tener. Sí, lo único es contemplar los casos de tú puedes usar tipos que no sé. cualquier librería hecha en Java, lo puedes usar en Java o en Kotlin. Además, Kotlin intenta mejorar la interoperabilidad sobre Java haciendo cosas como, por ejemplo, los set-on-clean listener, que al final es una interfaz con un método. Los listeners que estás pasando, Kotlin lo mapea automáticamente a una lambda, entonces no tienes que escribirte el new listener, sino que directamente especificas la lambda y ya funciona. Y lo mismo con los getters y los setters, puedes usarlos como si fueran, los mapea propiedades y puedes usarlos como si fueran propiedades directamente. En vez de tener que hacer un set, pues haces un igual directamente y le asignas el valor. Entonces, aunque estés usando librerías de Java, te da un poco la sensación de que todo el lenguaje es más o menos homogéneo y se parece a lo que podrías haber hecho si lo hubieras escrito en Kotlin. Bueno, esto ya es un poco de opinión. ¿Creéis que Wall se va a mojar y va a decir este o este, o que cada uno haga lo que les haga de...? Escala seguro que no. No, la mano del fuego. No sé, Kotlin. Kotlin ya les preguntaron lo mismo en la Android Summit, esta que hubo hace poco, y dijeron que a ellos les parece bien que usemos cualquier lenguaje mientras se ejecute sobre la máquina virtual de Java, que ellos no nos van a poner ni pegas, ni impedimentos, ni van a intentar bloquear eso. Que de hecho hay algunos, el Gigi, ¿cómo se llama? El que hace ese es un fan acérrimo de Kotlin, de hecho se picó al principio ¿cómo se llama? La nueva funcionalidad esta que han metido en... El data binding al principio se lo picó en Kotlin, luego le tocó convertirlo, pero bueno. Porque al final ellos lo que quieren es mantener una homogeneidad dentro de todo lo que tienen. Entonces, en principio ellos no se van a posicionar por ningún lenguaje, seguirán haciendo sus librerías en Java y seguirán para intentar llegar al máximo número de gente posible. ¿Y esto no creéis que, bueno, yo lo veo, trabajando en una empresa y dices, vale, soy un desarrollador de Android, pero yo lo hago en escala, y buscar una escala o un Kotlin es más complicado que un escala Java? Sí. Esa es una de los principales problemas que se puede encontrar ahora. Luego, supongo que si estos lenguajes funcionan, pues la empezará a aprender más gente, y aunque sea de oídas o de uso un poco, la gente cogerá un poco de estructura y además, por lo que hemos hablado, que escala a lo mejor te cuesta un poco más, pero Kotlin en 1 o 2 semanas ya lo básico lo puedes llegar a entender, porque Kotlin es mucho más simple, tiene muchas menos posibilidades. Pues yo te digo, como empresa que usamos escala base Android, yo te diría que es una locura hacerlo. O sea, te lo digo. Pero bueno, que nosotros nos va el rollo, ¿vale? Pero personalmente, vosotros, yo qué sé, tú eres desarrollador de Java, estás interesado en el tema de programación funcional, eres programador de Android, cuando me das un proyecto personal con Kotlin, por ejemplo, pues eso te ayuda a pensar de una manera distinta, a resolver los problemas. Muchas veces nosotros, por ejemplo, cuando pasaste las pruebas que hicimos nosotros de programación funcional, que hiciste el ejemplo que estuvimos haciendo en Córdoba y tal, pues tú viste cómo resolver el problema de una manera funcional en el tema de la UI, me pareció interesante, pues yo hice que lo sustancias en Kotlin y empecé a usarlo, ¿sabes? Al final no deja de ser un poco el rollo ese, de aprender una cosa nueva, de qué es lo que y hacer a lo mejor un proyecto personal, hacerlo en escala, ¿sabes? O en Kotlin, pues está bien, porque estás aprendiendo, estás invirtiendo en futuro, ¿no? Al final es invertir en futuro, pero yo no sé, o a lo mejor hacer trabajar en escala, simplemente, no sé. En el caso de Kotlin, la ventaja que tenemos es que los de IntelliJ están empecinados en que usemos Kotlin, entonces nos están dando todas las facilidades que pueden y más, y seguirán haciendo todo lo que quepa en su mano para que lo acabemos utilizando. Supongo que Google nunca dirá pues si ahora nos cambiamos a Kotlin, pero bueno, por lo menos sabemos que el entorno lo tenemos perfectamente integrado y que en cuanto que falla algo de Android, las issues las resuelven rápido, que no es que se olviden del tema. Entonces, sabemos que por lo menos tenemos un entorno estable con un lenguaje que va a funcionar en Android. El que se llega a implantar en las empresas o no, pues depende un poco ya de la popularidad que alcance el lenguaje, nunca se sabe, la verdad. Una última pregunta. Nada.
Pues nada, os recomiendo que compréis el libro de Antonio. Cuando sale papel, tío. Cuando salga Coli final. Que está muy bien y nada, y pasar de Pacheco, claramente. Sí, en Twitter. Gracias.